The Walking Dead. Yo soy Carl. Este es un drama que a muchísima gente le encanta y le disgusta. Creo que muchos han fantaseado con quiénes son en el drama y que también les iría, pero ¿y si realmente existiera esa oportunidad? Un joven común y corriente del siglo XXI se convierte en Carl en The Walking Dead. Aquí, todo acaba de empezar y las posibilidades son infinitas. ¿Podrá Carl, que está familiarizado con la trama, crear un final perfecto? 1. Yo elijo a Carl. Capítulo 1. Elijo a Carl. Esto es tan ridículo. Limo, que estaba viendo compulsivamente el drama estadounidense de Walking Dead, se quejó con impotencia. Por muchas veces que lo viera, la trama de la muerte de Carl siempre le resultaba muy difícil de aceptar. Aunque lo había visto innumerables veces, Limo todavía no podía entender por qué Carl tenía que morir, o por qué se le permitía morir. Desde la primera hasta la octava temporada, desde un lindo niño hasta un joven encantador, Limo realmente sintió que había visto a Carl crecer poco a poco. En The Walking Dead, Limo realmente tenía una relación de amor-odio. Muchos de sus personajes favoritos habían sido asesinados, y había muchísimas tramas exasperantes. Maldita sea, Carl también tiene la culpa. ¿Por qué ser tan amable? O mejor dicho, Rick tiene la culpa de enseñarle bondad a su hijo incluso en el apocalipsis. Cuanto más lo pensaba Limo, más se enojaba. ¿Qué clase de padre es ese? Negan sería mejor, incluso yo podría hacerlo mejor. Ojalá pudiera ir al mundo de los muertos vivientes, suspiró Limo con impotencia. Ya estaba cansado de su aburrida y monótona vida diaria. Limo, de 20 años, perdió a sus padres en un accidente 2 años antes, pero ese accidente también le dejó una importante compensación. Además de las varias propiedades que le dejaron sus padres, Limo conservó una para él y alquiló todas las demás. Al vivir solo, los gastos de Limo eran bajos. Ni siquiera podía pagar la totalidad de su renta mensual. Sumado a la compensación y los ahorros iniciales de sus padres, Limo ya tenía una cantidad considerable de dinero ahorrado. Así que Limo eligió la vergonzosa vida de hogareño. No le gustaba socializar, así que ver la televisión se convirtió en su mayor pasatiempo y entretenimiento. Pero precisamente porque era demasiado solitario y carecía de interacción social, Limo sentía cada vez más que la vida no tenía sentido. Sintiéndose molesto, Limo apagó su teléfono, se acostó en su cama y lentamente se quedó dormido. Limo parecía tener un sueño. Una persona misteriosa apareció en su sueño, quien parecía decirle que podía cumplir sus deseos. El sueño se volvió cada vez más real y todo se aclaró. Limo incluso se sintió incapaz de distinguir si estaba soñando o no. Era un espacio blanco prístino, con luces tenues y brillantes de varios colores en el cielo distante. Una figura estaba frente a Limo, pero no podía distinguir la apariencia de la persona misteriosa, e incluso su físico parecía algo borroso. ¿Puedo ayudarle? ¿En qué puedes ayudarme? Preguntó Limo, algo sorprendido e inseguro. Ayudarte a cumplir tus deseos, como la transmigración. Claro que tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Irreversible. ¿Qué significa eso? Significa que puedo enviarte al mundo virtual al que quieres ir, pero nunca podrás regresar. Limo dudó por un momento, pero luego, pensando que estaba soñando, dejó de lado sus preocupaciones y dijo directamente. Está bien, quiero ir a The Walking Dead. Claro que no hay problema. Pero necesito confirmarlo de nuevo. ¿Lo has pensado bien? Creyendo que estaba soñando, Limo no dudó en absoluto y dijo con firmeza. Lo he pensado bien. Muy bien. El misterioso personaje agitó la mano derecha y una pantalla de luz apareció frente a Limo. ¿Qué es esto? Limo miró la pantalla de luz con sorpresa. En la pantalla había muchos avatares de personajes conocidos de The Walking Dead. Considéralo uno de los beneficios que te doy. Presta atención a la esquina inferior derecha. Ese es tu saldo. Puedes usarlo para comprar una identidad y algunos artículos. La identidad que tendrás en ese mundo, por supuesto, también puedes elegir la identidad aleatoria más barata, pero es mejor no dejar ningún saldo, de lo contrario no te servirá de nada. Limo miró el número en la esquina inferior derecha. 25.379.210,35. 25.379.210.305. Ese número le resultó familiar. Limo frunció el ceño y tardó un poco en darse cuenta de que era aproximadamente el total de sus tarjetas bancarias, WeChat y algo de cambio. Limo no le dio demasiada importancia y observó el contenido en el centro de la pantalla de luz. Eran avatares, con algunas descripciones al lado.
Por ejemplo, el primero fue el protagonista Rick, y junto a él, además de algunas presentaciones con las que Limo estaba familiarizado, también había un precio. 50 millones. Limo preguntó. ¿Comprar una identidad significa que lo que compre, esa será la identidad que tendré después de transmigrar? Exactamente. Un recordatorio. Puedes desplazarte hacia abajo e indicar directamente tus requisitos, que se filtrarán automáticamente. Al oír esto, Limo comenzó a desplazarse. Después de un largo rato, Limo finalmente terminó de leer el contenido en la pantalla de luz. Además de Rick, con 50 millones, las identidades de Daryl, Carol y Negan sumaban 20 millones cada una. La mayoría de los demás personajes principales y villanos sumaban 10 millones. Y algunos personajes secundarios cuyos nombres habían aparecido rondaban en su mayoría varios millones. Por supuesto, también había opciones de identidad especiales. Por ejemplo, una identidad aleatoria solo costaba 100.000, y la única garantía era que el cuerpo era humano antes de entrar en ella. También había opciones como un cuerpo al azar de un hombre robusto o de una mujer hermosa, ambas con un coste de 1.000.000. Naturalmente, Limo no les prestó mucha atención. Lo que realmente lo conmovió fue una identidad que costó 15 millones. Un cuerpo extraño con atributos físicos de primer nivel. La combinación de completo y de primer nivel ya le permitió a Limo imaginarlo. Si todos los aspectos estuvieran al máximo de la capacidad humana, ¿no lo convertiría eso en un superhombre entre la gente común? Además de los personajes, también había algunos artículos especiales. Además de las necesidades diarias, había cosas que parecían sacadas de la ciencia ficción. Lo que más tentó a Limo fue un artículo especial llamado Inmunidad a virus, con una explicación al lado. Inmunidad a la infección de Walker y a bacterias y virus comunes. En pocas palabras, con este objeto, además de ser inmune a las infecciones, también sería casi inmune a todas las enfermedades. Claro que el precio no era barato. Costaba la friolera de 10 millones. ¿Ya te has decidido? Limo dudó y luego preguntó. ¿Es esto real? Por supuesto. Entonces, ¿puedes esperar un momento? Tengo varias propiedades y me gustaría venderlas antes de comprarlas. No, 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 no lo entendiste. Aunque este número es tu activo, estos artículos no se pueden comprar por ese precio. Como dije, este es un beneficio que se te otorga. Su precio no es fijo. Si tus ahorros son bajos, su precio disminuirá. Si tus ahorros son altos, su precio aumentará. Entonces, ¿entiendes? Pase lo que pase, la cantidad de cosas que puedes conseguir es la misma. Fijar el precio según tus ahorros simplemente te permite elegir de forma más intuitiva. Ya veo, Limo se sintió un poco decepcionado, pero luego consideró que esto era más razonable. De lo contrario, ¿no sería demasiado injusto que la transmigración también implicara una brecha de riqueza? Como no había ningún truco, lo más crucial ahora era utilizar sus fondos limitados para comprar los artículos más rentables. Primero, la inmunidad al virus era imprescindible. Por muy fuerte que fuera, si se infectaba accidentalmente con el virus Walker, todo se acabaría. Eso le dejaba con más de 15 millones. A continuación, la identidad más importante. Tras pensarlo mucho, Limo miró a la misteriosa figura y preguntó. Si transmigro, ¿cuál será el cronograma y dónde estaré ubicado? La línea de tiempo estará naturalmente al principio de la historia. De esta manera, ¿no tienes la oportunidad de compensar todos tus arrepentimientos? En cuanto a la ubicación, por supuesto, será donde se encuentre el personaje que elijas en ese momento. Si eliges una ubicación aleatoria, la ubicación también será aleatoria. Limo frunció el ceño levemente. Parecía que una identidad aleatoria estaba fuera de cuestión, incluyendo al personaje más caro con atributos físicos integrales de primer nivel, que era lo que más lo había tentado. De lo contrario, ¿qué pasaría si lo colocaran aleatoriamente a 10.800 millas de distancia del grupo principal? Si la historia comenzara desde el principio, la mejor opción sería un miembro del grupo principal que existió en las primeras etapas, es decir, un personaje que apareció en el campamento en la temporada 1. Limo deslizó la pantalla de luz y la pantalla inteligente filtró directamente las opciones para él. Daryl, 20 millones. Glenn, 10 millones. Shane, 10 millones. Megle, 10 millones. T-Dog, 3 millones. Dale, 2 millones. Ed, 1 millón. Después de eliminar los personajes femeninos, no quedaban muchas opciones, y aún menos en las que Limo estuviera interesado.
Respecto al precio de las identidades de los personajes, Limo sintió que además de su importancia en el programa, el poder de combate también parecía ser un factor importante que influye en el precio. Shane y Merle murieron en la segunda y tercera temporada, respectivamente, lo que se consideró una salida anticipada. La historia de Merle, en particular, fue lamentablemente corta. Pero ambos eran definitivamente de primer nivel en términos de fuerza de combate en el programa. Entre estas personas, excluyendo a Daryl, por quien no tenía suficiente dinero, Limo solo estaba interesado en estos dos. Casualmente, a Limo también le gustaban bastante estos dos personajes, y sus muertes lo habían dejado arrepentido durante bastante tiempo. En cuanto a Merle, incluso si fuera y cambiara su personalidad para ser menos arrogante y autoritario, su popularidad en el campamento ciertamente no sería grande, además de que ofendió a Rick desde el principio. Si hubiera llegado a transmigrar al cuerpo de Merle cuando estaba encerrado, Limo no pensó que tendría la determinación de cortarse el brazo para sobrevivir como lo hizo Merle. Shane, por otro lado, parecía una buena opción. Limo sentía que sus ideas eran muy similares a las suyas. Pero, si elegía a Shane, Rick sería su mayor obstáculo. ¿Tendría que matar a Rick? Pero Rick era el protagonista. Si Rick no estuviera, la trama sería un completo caos y su mayor ventaja se habría esfumado. No, Shane tampoco servirá. Limo negó con la cabeza. La elección de identidad fue particularmente difícil. No parecía encontrar una realmente adecuada. Déjame darte una pista. ¿Sabes quién tiene la identidad más ventajosa en The Walking Dead, dejando de lado el poder de combate? Preguntó de repente el misterioso personaje. ¿Quién? Preguntó Limo inconscientemente. Carl. ¿Qué? Limo se sorprendió un poco, pero luego lo pensó y se dio cuenta de que era cierto. Su padre era el protagonista. Contaba con la protección de Shane al principio, y luego con la de Michonne. Él mismo era como el favorito consentido del grupo. Pero ¿cómo pudo elegir a Carl? Carl era su personaje favorito. Si elegía a Carl, ¿no significaría eso que la verdadera conciencia de Carl se disiparía? Y el avatar de Carl apareció en la pantalla de luz frente a Limo en ese momento. Carl, 10 millones. De hecho, para ti, Carl también es la mejor opción. Siguiendo la trama de principio a fin, con tu conocimiento previo de la historia, puedes cambiar el destino de muchas personas. Después de un largo silencio, Limo asintió y dijo con firmeza. Está bien, elijo a Carl. Una vez elegido el personaje, no había nada más que pensar. Los 5 millones restantes se gastaron rápidamente. ¿Estás seguro de tu elección? Preguntó la persona misteriosa. Por supuesto. Muy bien. Entonces, ¿cuándo podré transmigrar y cómo me serán dadas las cosas que he elegido? Lo sabrás cuando llegue el momento. Aunque Limo no podía ver el rostro de la persona misteriosa, aún podía sentir que parecía estar sonriendo. En ese momento, la conciencia de Limo comenzó a desdibujarse, todo a su alrededor se volvió indistinto y solo escuchó las últimas palabras de la misteriosa persona resonando en sus oídos. Te deseo un buen viaje, todo lo mejor, soy Carl. Capítulo 2 Soy Carl. Limo sintió una ola de caos, como si su conciencia hubiera sido amasada hasta convertirse en una bola, y ni siquiera podía sentir su propio cuerpo. No sabía cuánto tiempo duró la conciencia caótica, ni qué experimentó, pero en el momento en que Limo recuperó la conciencia, instintivamente abrió los ojos. El cielo estaba oscuro y muy bajo. No, no era el cielo, era una tienda de campaña. Estaba en una tienda de campaña. Limo se frotó los ojos y de repente se quedó paralizado. Su mano, no, no era su mano. Era la mano de un niño, todavía un poco regordete. Limo se quedó allí aturdido, y tardó un rato en recuperarse. ¿No era un sueño? ¿De verdad se había convertido en Carlo? Pudo comprobarlo todo con solo salir de la tienda. Limo dudó, pero aún así decidió abrir la tienda y salir. El sol de la mañana le dio directamente en el rostro a Limo, lo que le hizo entrecerrar los ojos ligeramente. Pronto, Limo se acostumbró a la luz y abrió los ojos de nuevo. Ante él había un claro en el desierto, con tiendas de campaña por todas partes. No muy lejos, una autocaravana muy reconocible estaba estacionada. Limo estaba seguro de que esta era la autocaravana de Dale de la serie. Se podría decir que esta autocaravana tenía una vida útil más larga que la de la mayoría de los personajes principales. El elenco principal fue cambiando tanda tras tanda, pero esta RV todavía se mantuvo fuerte. Este fue claramente el primer campamento de la primera temporada. En el claro entre las tiendas, Carol y Lori colgaban ropa en un tendedero tenso.
Justo entonces, levantaron la vista y vieron a Limo. Carl, estás despierto. Ve a jugar con Sofía, pero recuerda no salir corriendo. Limo permaneció en silencio, atónito. En ese momento, las emociones en su corazón eran realmente indescriptibles. Todo esto era real. Carl. Lori, al no escuchar respuesta de Limo, volvió a gritar disgustada. Limo finalmente reaccionó. Ah, estoy aquí. ¿Qué pasa? Te dije que no te escaparas, ¿entendido? Reiteró Lori, deteniéndose y mirando directamente a Limo. Limo respondió de mala gana. Lo sé. No me siento bien, voy a volver a dormir un rato. Tras decir eso, Limo ignoró la reacción de Lori y regresó a la tienda. Necesitaba aclarar las cosas, calmarse y pensar. Esta niña. Lori frunció el ceño y luego continuó colgando la ropa. Carol dijo. ¿Quieres ir a verlo? Puedo encargarme de todo aquí. Lori forzó una sonrisa y declinó. Está bien. Terminaré cuando termine de colgar esto. Dentro de la tienda, Limo estaba tan emocionado que no podía quedarse quieto, pero además de la emoción, también había una sensación de ansiedad. No importa. De todas formas, no tenía nada que perderme en ese mundo. Ahora que estoy en este mundo, debo vivir bien y cambiar sus destinos. Limo se dio cuenta de que sus palabras se habían convertido en inglés. Lori y los demás, naturalmente, habían estado hablando inglés antes. Y Limo no tuvo ninguna dificultad para entenderlo ni hablarlo, como si el inglés se hubiera convertido en su lengua materna. Limo comprendió inmediatamente que se trataba de un objeto especial que había intercambiado por Memory Fusion, que le otorgaba todos los recuerdos y habilidades del anfitrión original. Memory Fusion valía 1.000.000, pero valió totalmente la pena. Si Limo hubiera elegido un personaje con gran poder de combate, habría integrado a la perfección las técnicas de combate, la consciencia, la puntería, etc., del anfitrión original. Pero Limo eligió a Carl, un niño de 11 años. Aparte de los recuerdos originales de Carl y su inglés, Limo no adquirió ninguna habilidad particularmente valiosa. Así es, Carl tenía 11 años. Al ver la primera temporada, Limo pensó que Carl solo tenía 6 o 7 años, pero el programa nunca mencionó su edad. Sin embargo, el actor de Carl tenía 11 años en la primera temporada, por lo que probablemente se asumió que Carl tenía 11 años. La fusión de memoria surtió efecto de inmediato. Limo no sabía dónde estaban los demás objetos que había comprado, pero sabía que eran cruciales para su supervivencia en este apocalipsis. Ahora, lo más importante era encontrar esos artículos. Limo revisó la tienda, pero aparte de algunas necesidades diarias, no había nada que hubiera comprado. Limo frunció el ceño. Ahora sabía que la persona misteriosa era absolutamente real, pero cómo encontrar esos objetos era una pregunta bastante importante. Tienes una carta. ¿Te gustaría revisarla? De repente, se oyó una voz. Limo miró a su alrededor, tenso. No había nada, pero Limo era, después de todo, un joven del siglo XXI con muchos espectáculos. Él reaccionó rápidamente y susurró. Listo. Timbre. De repente, una pantalla de luz azul translúcida apareció ante Limo. Limo estaba extasiado pero no perdió la compostura. Limo fue el primero en subir la cremallera de la carpa. Aunque estas pantallas de luz en los espectáculos suelen ser invisibles para los demás, ¿y si esta no lo fuera? Tras cerrar la cremallera, Limo respiró aliviado y miró la pantalla luminosa. Esta mostraba un texto que detallaba los artículos que había comprado. Inmunidad al virus y fusión de memoria eran bastante especiales, habiéndose fusionado ya directamente en el cuerpo de Limo. Además de esto, Limo todavía tenía más de 4 millones. Entre sus compras, además de algunos artículos de alta tecnología, el resto eran objetos físicos. Un objeto particularmente interesante, llamado escáner de poder de combate, valuado en 1.000.000. Tras leer la descripción, Limo también supo cómo usarlo. El escáner de poder de combate no tenía forma física. Para usarlo, bastaba con mirar al objetivo y activarlo mentalmente. Los resultados del escaneo aparecerían directamente en una pantalla de luz translúcida que, cabe destacar, era invisible para los demás. Además del escáner de poder de combate, Limo también compró un mapa valorado en 1.000.000, un mapa detallado y semi-inteligente. Todos los lugares que el grupo principal había visitado y la ubicación de algunas facciones antagonistas estaban marcados. También se mostró a través de una pantalla de luz translúcida, visible solo para Limo. Una pistola, inspirada en el revólver Python de Rick.
Esa pistola casi se había convertido en el símbolo de Rick, así que Limo también se compró una. Águila del Apocalipsis. Calibre 0,44 pulgadas. Peso 2000 g. Longitud 267 milímetros. Velocidad inicial 872 m/s. Capacidad del cargador 8 balas. Alcance efectivo 800 m. Según la descripción, se trataba de una versión perfectamente mejorada de la Desert Eagle, con mucha más potencia y precisión, pero mucho menos retroceso. En resumen, era una pistola de tecnología negra. Su apariencia era similar a la del Desert Eagle, pero era completamente negra, como si estuviera hecha de obsidiana, con vetas de colores similares a la sangre y al fuego en el cuerpo del arma. En cuanto Limo vio esta pistola, se enamoró de ella y decidió cambiarla. No era cara, justo el cambio de sus 50.000, sin dejar ni un céntimo. Parecía que la persona misteriosa decía la verdad. Los precios de estos artículos se fijaban de acuerdo a sus ahorros. Por supuesto, esos 50.000 no eran solo para esta águila del apocalipsis casi perfecta. Para ser precisos, era un juego, que también incluía una daga. 2 cargadores de repuesto, 100 cartuchos de munición y el artículo de tecnología más novedosa. Conversión del calibre de la bala. No se trataba de un elemento independiente, sino de un efecto integrado del águila del apocalipsis. Cualquier bala de cualquier calibre, al cargarse en el cargador, se convertía en una bala de pistola Magnum 44 adecuada. La daga se llamaba Serpiente del Apocalipsis, medía 26 centímetros de largo, era una daga de un solo filo, parecida a una daga militar común. También era completamente negro, con 2 decoraciones azules en forma de lágrima en la punta de la hoja. Los 2 millones restantes de Limo compraron el mismo artículo, 2 copias, un artículo muy especial. Miracle Light. Su efecto fue permitir que una persona sobreviviera a una lesión fatal, cualquier lesión, incluidas las heridas externas, las lesiones internas y el virus Walker. Podía usarse en uno mismo o en otros. Su método de uso también consistía en activarla mentalmente. La luz milagrosa tampoco tenía forma física. Sin embargo, solo se podía usar una vez y debía usarse mientras el objetivo aún estuviera vivo, por lo que Limo decidió cambiarlo por 2 copias. Estas eran las 2 oportunidades que tenía Limo. Por supuesto, Limo esperaba no tener que usarlas nunca. Después de revisar los artículos que había comprado, solo el águila del apocalipsis y la serpiente del apocalipsis eran objetos físicos. Y según la descripción, los objetos podrían recuperarse en cualquier momento, lo que significa que aparecerían directamente al lado del Limo, pero una vez recuperados, no podrían volver a colocarse. En otras palabras, Limo no adquirió el espacio de almacenamiento que era casi imprescindible para los protagonistas de la ficción. De hecho, al elegir artículos, Limo encontró cosas similares a las de almacenamiento, pero eran demasiado caras. La más barata costaba 5 millones y solo ocupaba 1 metro cúbico. 1 metro cúbico de espacio de almacenamiento frente a 5 artículos prácticos que salvan vidas. La elección estaba bastante clara. Aunque Limo realmente quería espacio de almacenamiento, eligió resueltamente esto último. Limo suspiró. Parecía que el águila del apocalipsis y la serpiente del apocalipsis debían ser recuperados en el momento apropiado, de lo contrario, sería difícil de explicar. La clave era que, incluso si los recuperaba, no sabría cómo usarlos. Parecía que primero tendría que practicar el tiro, y para eso, tendría que confiar en Shane. Dada la relación que tenía con él, no debería haber ningún problema. Pero tan pronto como pensó en sus pequeños brazos y piernas actuales, Limo solo pudo dar una sonrisa irónica e impotente. Sin embargo, primero necesitaba confirmar la cronología. Aunque Limo ya sabía que era la primera temporada, e incluso los primeros episodios de la primera. Pero había otro factor muy importante. Merle y su grupo ya habían ido a Atlanta. Si hubieran ido a Atlanta, Merle, a quien Limo apreciaba bastante, probablemente se habría ido por un tiempo, y Rick probablemente regresaría pronto. Si Rick regresaba tan rápido, no sería una buena noticia. Desde que llegó a este mundo, Limo naturalmente quería compensar todos sus arrepentimientos. Limo nunca dejaría que Shane muriera de nuevo. Tenía que aconsejarlo bien para que, trabajando juntos, Shane y Rick hicieran el equipo mucho más fuerte. Limo se levantó, listo para salir a recopilar información, pero de repente se detuvo frente a la tienda. Miró la lona y sonrió de repente. A partir de hoy soy Carl y solo Carl. Limo, no, ahora debería llamarse Carl.
Ya sea por la influencia de los recuerdos de Carl o por la propia falta de apego de Limo a su mundo anterior, a partir de este momento, Limo se integró completamente a este mundo. Carl abrió la tienda y salió. A partir de este capítulo, el nombre del protagonista será Carl. El nombre Limo nunca volverá a aparecer, ya que dos nombres serían un poco incómodos. La razón principal es que quiero que Carl sea el protagonista. 3. Cronología del inicio de la trama. Capítulo 3. Cronología del comienzo de la historia. Carl, ¿qué te pasó hace un momento? Carl acababa de salir de la tienda cuando se encontró con Lori, que regresaba después de colgar la ropa a secar. Carl no lo dudó, como si se hubiera sumergido completamente en ese papel, dijo. No es nada, solo me sentí un poco mal ahora, pero ahora estoy bien. ¿Estás bien? Lori se acuclilló frente a Carl, le palpó la frente con el dorso de la mano, luego la suya para compararla, y solo se relajó un poco al no encontrar nada anormal. Buen chico, si no te sientes bien, vuelve a dormir. No es necesario. Estoy realmente bien ahora. Está bien. Lori se levantó y le dio una palmadita a Carl en el hombro. Sofía está allí, ve a jugar con ella, pero prométeme que nunca abandonarás el campamento. Quiero jugar con Shane, mamá, ¿dónde está Shane? Carl gritó la palabra mamá sin reservas. Oigo que alguien me llama, déjame ver quién es. Oh, es el pequeño Carl. Shane apareció de repente quién sabe dónde, frotando la cabeza de Carl con una amplia sonrisa. Carl no pudo hacer más que soportar con impotencia la gran mano que jugueteaba con su cabeza. Para ser honesto, cuando vio el programa, Carl no podía entender muy bien por qué a Shane le gustaba tanto Lori y también le gustaba tanto Carl. Pero si no podía entenderlo, no pensaría en ello. En fin, Carl estaba seguro de que Shane era sincero con él. El Carl actual no tenía la mentalidad de un niño. ¿Por qué saliste de repente? Me asustaste, le dijo Lori a Shane juguetonamente. Shane sonrió. No oí el llamado de Carl. Tú sigue con lo tuyo, yo vigilaré a Carl. Lori asintió, claramente confiando mucho en Shane, pero aún así instintivamente le recordó. No lo saques del campamento. No te preocupes, asintió Shane de inmediato, con una cálida sonrisa en el rostro, como si estuviera inmerso en la felicidad, sin la sensación de estar en un apocalipsis infestado de caminantes. Luego Lori se puso en cuclillas frente a Carl nuevamente y le advirtió. Recuerda escuchar a Shane, no hagas travesuras. Lo sé. Carl claramente no quería escuchar las quejas de Lori. De hecho, las madres de todo el mundo son iguales, y lo más importante, la conciencia subjetiva de Limo no le gustaba a Lori. Shane, vámonos rápido. Carl empujó a Shane directamente. Shane le sonrió a Lori sin poder hacer nada y luego levantó a Carl. Carl, ¿a qué quieres jugar? Carl no respondió. No era que no quisiera, pero su atención se centró en el escáner de poder de combate. Justo ahora, Carl había escaneado el poder de combate de Shane, y luego la pantalla azul translúcida apareció ante los ojos de Carl. Esta vez, la pantalla de luz era mucho más pequeña de lo habitual, y al ser translúcida, su impacto en su visión era casi nulo. Shane físico. 4,5 estrellas. Puntería. 5 estrellas. Combate. 4 estrellas. Calificación general. 92. Nota 1. Físico, puntería y combate tienen una calificación de 5 estrellas al máximo, y la calificación general es de 100 al máximo, lo que representa el límite del poder de combate humano. El promedio para un adulto normal es de 60. Nota 2. El poder de combate es solo una referencia. En una pelea entre dos individuos, el que tenga mayor poder de combate no necesariamente ganará. Esto implica muchos factores influyentes, como el entorno, el estado y la mentalidad, entre otros. Sin datos sobre otras personas, Carl no sabía cómo se comparaba Shane con los demás, pero poder obtener más de 90 puntos definitivamente lo convertía en un combatiente de primera clase entre los humanos. Carl. La llamada de Shane devolvió la conciencia a Carl. Para entonces, Shane ya lo había llevado a sentarse bajo un gran árbol, justo al lado del campamento. Shane preguntó. Carl, ¿en qué estabas pensando hace un momento? Estaba pensando. Ah. ¿Pensando en qué? Dime. Te lo puedo decir, pero primero tienes que prometerme una cosa. ¿Qué pasa? Shane sintió que algo andaba mal. Prométemelo primero. No, primero tienes que decirme qué es. De acuerdo, suspiró Carl con impotencia. Quiero que me enseñes combate y puntería. Aunque sabía que había una gran probabilidad de ser rechazado si lo decía directamente, Carl todavía quería intentarlo. Pero inesperadamente, Shane no se negó de inmediato. En cambio, frunció el ceño y se quedó pensando. ¿Qué te parece?
insistió Carl con impaciencia. Shane miró a Carl. La sonrisa desapareció, reemplazada por seriedad. Estoy de acuerdo, pero primero debemos pedirle permiso a tu madre. ¿Puedes no decírselo? Seguro que no estará de acuerdo, suplicó Carl con voz débil. Shane miró directamente a Carl, sacudiendo la cabeza con firmeza. Escúchame, Carl, esto es algo muy importante y debemos buscar el consentimiento de tu madre. Claro, sé cómo está la situación ahora. Entiendo que quieras practicar tiro. Quieres protegerte a ti mismo y a tu madre. Pero Carl, estoy aquí y los protegeré a ambos. Claro, también creo que es necesario que practiques tiro. Te ayudaré a convencer a tu madre, ¿qué te parece? Muy bien, gracias. Tras interactuar con Shane, Carl, a quien ya le gustaba por haber visto el programa, sintió que su cariño por él se profundizaba. Pero Carl descubrió de repente un problema crucial. ¿Cómo resolver el conflicto entre Shane y Rick? Mientras Lori estaba presente, el problema entre los dos parecía imposible de resolver, y en el programa, Lori había provocado problemas de manera encubierta y abierta entre los dos hermanos más de una vez. Las cosas no parecían tan sencillas como había pensado originalmente y el humor de Carl también se volvió pesado. Carl, ¿qué te pasa hoy? Has estado decaído y a menudo perdido en el pensamiento. Shane le dio una suave palmadita en el hombro a Carl, preguntándole con cierta preocupación. Nada. Carl negó con la cabeza y de repente preguntó. Shane, ¿sabes si Glenn y los demás fueron a Atlanta? ¿Por qué de repente preguntas eso? Solo dime cuándo exactamente se fueron. Al ver la persistencia de Carl, Shane no tuvo más remedio que decir. Tenemos planes de ir a Atlanta a recoger suministros, pero aún no hemos ido. El plan debería ser ir en unos días. Hablando de eso, ¿cómo sabes de esto? No estabas escuchando a escondidas cuando lo discutíamos, ¿verdad? Carl se sobresaltó de repente. De hecho, ya era muy diferente del Carl original. Sus allegados podían ver fácilmente que algo no encajaba en él. Parecía que debía ser más cuidadoso. Sin embargo, como Shane ya había pensado en una razón para él, Carl naturalmente estuvo de acuerdo con lo que dijo Shane. Lo siento, lo escuché por accidente. Shane le frotó la cabeza a Carl. ¿De qué hay que disculparse? No es ningún secreto. Si lo oíste, lo oíste. Carl asintió, pero luego empezó a reflexionar. Si Glenn y su grupo aún no hubieran ido a Atlanta, Carl sabría qué hora era. Debería ser el momento en que Rick despertó del hospital. Excluyendo el momento en que le dispararon, que no formaba parte de la trama principal, este fue el comienzo oficial de la historia. Rick pasó el primer día después de despertarse en la casa de Morgan y su hijo, luego tuvo que allanar la estación de policía, y también viajar a Atlanta. Así que, si Glenn y su grupo fueron a Atlanta unos días después, se encontrarían por casualidad. Cabe decir que el supuesto inicio de la trama de la misteriosa persona fue muy preciso. Entonces, ¿cómo debería cambiar la trama en estos pocos días? Carl ahora quería cambiar dos puntos principales. El primero y más crucial fue el regreso de Rick. No era que Carl no quisiera que Rick regresara, pero si Rick regresaba, con la presencia de Lori, seguramente solo uno de los dos hermanos, Shane y Rick, quedaría con vida. Lo que Carl quería era que ambos sobrevivieran, no solo porque le gustaban ambos personajes, sino también porque este mundo era muy peligroso. Además de los Walker, varias facciones campaban a sus anchas, y él era solo un niño. Si no contaba con la protección de otros, incluso con esos objetos casi tramposos, definitivamente no sobreviviría más de 3 días. El segundo punto era algo insignificante comparado con el primero. Merle perdería una mano en Atlanta. Por supuesto, cuando vio el programa, especialmente después de volver a verlo varias veces, al actual Carl, anteriormente Limo, todavía le gustaba mucho el personaje de Merle. Aunque Merle era ciertamente mal hablado, no era un villano imperdonable, especialmente por su decidida decisión de sacrificarse al final, lo que elevó aún más a todo el personaje. Sin embargo, Merle solo perdió una mano en Atlanta, y Carl pensó que la aparición posterior de Merle fue bastante genial. Solo necesitaba evitar que Merle muriera más tarde. Pero esa historia, aunque en la tercera temporada, aún faltaban años. Si las circunstancias lo permitieran, podría evitar que Merle fuera a Atlanta, y mantener a Merle en el grupo agregaría otro combatiente poderoso. Pero al pensar en la personalidad de Merle, Carl volvió a preocuparse. Probablemente, la personalidad de Merle no era algo que pudiera cambiar fácilmente. Carl suspiró, dejando ir sus pensamientos. Realmente no era tan sencillo como había imaginado. Todas estas tramas estaban interconectadas y no era fácil cambiarlas.
Carl levantó la vista y vio que Shane lo miraba fijamente. Carl no pudo evitar decir, algo nervioso. Perdón, me volví a distraer. ¿Te encuentras mal? ¿Quieres volver a descansar un poco? Shane no se percató del problema crucial. Los cambios emocionales de un niño eran normales. Su única preocupación era que Carl estuviera enfermo. Ya no quedaban existencias de medicamentos en el grupo, y conseguir medicamentos en este mundo no era tan sencillo. Estoy bien. Carl se levantó de repente, sonriendo. Shane, ven a jugar conmigo. Al ver que Carl no parecía realmente enfermo, Shane respiró aliviado y siguió a Carl. ¿Dónde quieres jugar? Carl pensó un momento y dijo. Shane, ¿están Daryl y Merle cazando ahora mismo? ¿Me llevarías a verlos cazar? No, dijo Shane sin pensarlo dos veces. No sé dónde están cazando, y la selva es muy peligrosa. No puedo dejar que te arriesgues. La idea de Carl de querer ver de cerca a sus dos personajes favoritos volvió a fracasar, pero pensando que eventualmente regresarían, no sintió demasiada insatisfacción. Bien, ¿me acompañas por el campamento? Quiero ver qué hacen todos. No hay problema, pero cada uno tiene sus cosas que hacer, así que no puedes causarles problemas, dijo Shane con tono persuasivo, como si le hablara a un niño. No te preocupes, no causaré problemas. Carl también se metió cada vez más en el personaje, fingiendo ser un niño sin presiones. 4 Plan. Capítulo 4 Plan. En el campamento, Dale estaba en la autocaravana, con su emblemático rifle de caza colgado a la espalda, observando tranquilamente el entorno. Glenn también estaba en la autocaravana, charlando distendidamente con Dale. Shane dijo que los demás estaban ocupados, pero eso no era cierto. No había mucho que hacer en el campamento mientras no salieran. Aparte de las mujeres que lavaban la ropa y cocinaban, los hombres estaban en gran medida ociosos, lo que Carl recordó que casi causó un conflicto. Sin embargo, después ocurrieron demasiadas cosas de repente y el asunto quedó sin resolver. Shane, quiero ir a la casa rodante y echar un vistazo. Shane miró a las dos personas en la casa rodante, asintió y dijo. Adelante, solo tengan cuidado de no caerse. Shane levantó directamente a Carl sobre la escalera. Puedo hacerlo. Está bien, sé que puedes. Carl estaba indefenso. Con Shane empujándolo desde abajo, subió al techo de la casa rodante en solo 2 pasos. Pequeño Carl, ¿qué te trae por aquí hoy? Dale vio a Carl y lo saludó con una sonrisa. Vine a echar un vistazo, dijo Carl cortésmente, saludándolos. Hola, Dale, Glenn. Es muy peligroso aquí arriba, Carl. Glenn estaba un poco preocupado de que Carl se cayera de la autocaravana. Está bien, lo estoy vigilando. En ese momento, Shane también subió. ¿Cómo está? ¿Pasa algo? No, todo está muy tranquilo. Shane, Dale y Glenn comenzaron a charlar y, por supuesto, la visión periférica de Shane vigilaba a Carl. Carl ya no era un niño de verdad. Naturalmente, no sería tan imprudente como para correr al borde del tejado. Su propósito al subir era analizar el poder de combate de Glenn. Para entonces, ya tenía los resultados y Carl también había aprovechado para escanear a Dale. Glenn físico. 3 estrellas y media. Lucha. 2 estrellas y media. Calificación general. 68. Valle físico. Puntería. Lucha. Calificación general. 70. Los resultados del escaneo dejaron a Carl un poco confundido. ¿El poder de combate de Dale era mayor que el de Glenn? ¿Y Glenn no tenía puntería? Después de pensarlo un momento, Carl comprendió que este escaneo de poder de combate debería ser un resultado en tiempo real y que el apocalipsis apenas había comenzado. Glenn era el tipo de personaje que crecía con el tiempo. En cuanto a la puntería, Glenn aprendió a usar un arma en la segunda temporada. Parecía que no todos poseían puntería. A través de la comparación, Carl sintió intuitivamente la fuerza de Shane. Los 3 puntos de datos estaban por encima de 4 estrellas. Entre estos 3 datos, el más importante debería ser el físico, es decir, la fuerza física de una persona. Según la estimación de Carl, una persona promedio debería tener alrededor de 3 estrellas. En cuanto a Glenn, como era repartidor, también hacía ejercicio con regularidad, por lo que su fuerza física era ligeramente superior a la media. En cuanto a Dale, era bastante mayor, pero aún estaba ligeramente por debajo de la media, lo que ya demostraba su vigor a pesar de su avanzada edad. Carl, ¿bajamos ya? Shane había terminado su conversación con ellos. Carl pensó por un momento y dijo. Quiero disfrutar de la brisa aquí arriba y mirar el paisaje un rato. Claro, no hay problema, pero aún no has desayunado, ¿verdad? ¿Tienes hambre?
Ante las palabras de Shane, Carl se dio cuenta de que sí tenía un poco de hambre. Un poco. Está bien, espera aquí. Te traeré algo de comer. Shane le dio una palmadita a Carl en el hombro, preparándose para bajar. Recuerda, no corras. Glenn, manténlo vigilado por mí. No hay problema. Después de que Glenn accediera, se acercó a Carl, le revolvió el pelo y le dijo: Carl, no corras, ¿de acuerdo? Carl se quedó sin palabras. ¿Por qué a todos les gustaba alborotarle el pelo? Carl miró alrededor del tejado y decidió sentarse justo donde estaba. Shane, no te molestes. Fue Dale quien de repente llamó a Shane. ¿Qué pasa? Shane estaba a punto de bajar la escalera. Hay algunas barras de chocolate en el armario de la caravana. Cómpralas para Carl. Ja ja ja. Entonces te lo agradeceré en nombre de Carl. Shane bajó unos escalones de la escalera y luego saltó directamente al suelo. Gracias. Como buen niño educado, Carl naturalmente le agradeció a Dale. Buen chico. Dale también se acercó, le alborotó el pelo a Carl y se sentó justo a su lado. De hecho, había una tumbona en el techo de la autocaravana, pero Carl, al estar en el espacio de otra persona, naturalmente no creyó apropiado sentarse allí. No esperaba que Dale se sentara con él en el techo. Niño. Dale miró a Carl con una pizca de lástima en los ojos. Dale sabía que un niño en este mundo nunca volvería a tener una infancia. Además, la probabilidad de sobrevivir en un mundo infestado de caminantes como este era muy baja, incluso menor que la de que sobrevivieran sus viejos huesos. En circunstancias normales, esto era cierto. ¿Qué pasa? Preguntó Carl desconcertado. Nada. Dale apartó la mirada de Carl y miró a lo lejos. Carl también siguió la mirada de Dale. Era un bosque montañoso, con un sinuoso camino de montaña al frente y una densa jungla detrás. Carl recordó de repente el mapa que había comprado. Lo invocó y encontró su ubicación actual. Estaba a solo unas decenas de kilómetros de la ciudad de Atlanta, y no muy lejos de la granja de Herschel, a menos de 200 kilómetros. La granja de Herschel era una visita obligada. Además de los importantes personajes Maggie y Herschel, Beth también estaba allí. ¿Y si fueran directamente a la granja ahora? ¿Irían antes del regreso de Rick? Como protagonista, Rick definitivamente no moriría tan fácilmente. Si Rick pudiera esperar a que Lori muriera por un asesinato planeado antes de regresar, Shane y Rick no tendrían su conflicto más directo. Pero, ¿realmente estaría bien dejar que Shane lidere, especialmente con un alborotador como Merle en el grupo? No, este era un plan factible. Un plan completo emergió lentamente en la mente de Carl. Viejo, eres muy bueno a escondiendo cosas. Justo entonces, Shane por fin encontró las barras de chocolate y volvió a subir. Dale dijo solemnemente. Creo que cuando posees algo que pertenece a otra persona, e incluso el suelo que pisas pertenece al territorio de otra persona, entonces debes mostrar un respeto básico por ello. Jajaja, es broma, no te preocupes. Shane se rió entre dientes y saltó directamente al techo, entregándole las barras de chocolate que tenía en la mano a Carl. Gracias. Carl tomó las barras de chocolate. Había 5 en total. No eran muy grandes, pero para un niño, sin duda eran suficientes para saciarlo. Carl dudó por un momento, luego sacó uno y se lo ofreció a Dale. Dale hizo un gesto con la mano, negándose. Hija, ya desayuné. Cómelo tú. Puede que no vuelvas a comer algo así más tarde. Gracias. Agradeciéndole nuevamente, Carl le dio a Glenn la barra de chocolate que Dale no quería. ¿Para mí? Preguntó Glenn, un poco sorprendido. Carl asintió. Gracias, entonces no seré cortés. Tras un momento de vacilación, Glenn lo aceptó. Era cierto, como dijo Dale, que tal vez no volvieran a comer algo así más adelante. Carl sacó otro y se lo ofreció a Shane. Shane no lo tomó, diciendo de mal humor. Cómelo tú, mocoso. Carl no habló, solo levantó la barra de chocolate, mirando a Shane con insistencia. Al cabo de un rato, la manita de Carl empezó a temblar. Shane no tuvo más remedio que aceptarlo. Mocoso. A pesar de sus palabras, la sonrisa en los labios de Shane no pudo ocultarse. Quedaban 3. Carl le ofreció uno a Dale de nuevo. Esta vez, Carl dijo. Esto era tuyo desde el principio. Si ni siquiera tú lo comes, ¿cómo podemos sentirnos bien al comerlo? Hijo, ¿cómo puedes ser tan sensato? Dale, sorprendido y conmovido, le revolvió el pelo a Carl y aceptó la barra de chocolate. Carl sonrió. Gracias. Luego rompió el envoltorio de la barra de chocolate y empezó a comer. ¿Por qué no hacer algo como tomar prestadas flores para ofrecérselas a Buda?
Al menos dejarles una buena impresión era algo bueno. Después de terminar la barra de chocolate, Carl se levantó y le dijo a Shane. Shane, quiero bajar ahora. Shane asintió. Entonces vámonos. Carl se despidió cortésmente de Tal y Glenn. Adiós. Adiós, pequeño Carl. Los tres tomaron una barra de chocolate cada uno, pero ninguno la abrió para comerla. En cambio, se la guardaron en el bolsillo sin previo acuerdo. Al bajar de la autocaravana, Shane también saltó. Carl, ¿a dónde más quieres ir? Busquemos un lugar tranquilo para charlar. Tengo algo que decirte. Carl sintió que era necesario revelarle algunas cosas a Shane. Aunque Shane estaba un poco sorprendido, asintió y dijo. Por supuesto, vamos. Carl siguió a Shane hacia la parte trasera del campamento. Como Daryl y Merle no estaban allí, Carl no sintió la necesidad de interactuar con los demás. Si no eran personajes importantes, no había necesidad de interactuar. Morirían tarde o temprano, y Carl no quería conocerlos solo para verlos morir. Caminando hacia la parte trasera del campamento, Shane se apoyó en un árbol y miró a Carl. Muy bien, ¿qué querías decir? Puedes decirlo ahora. Después de un momento de vacilación, Carl dijo. Shane, ¿vamos a vivir aquí para siempre, en esta montaña? Esta pregunta dejó a Shane perplejo al instante. Su actitud relajada se desvaneció al instante, y una nube de tristeza se asentó entre sus cejas. ¿Por qué de repente haces esa pregunta? Shane, que llevaba un buen rato en silencio, no respondió directamente a la pregunta de Carl. Porque siento que aquí es muy inseguro. Carl no podía ser demasiado obvio. No te preocupes, estemos donde estemos, mientras yo esté aquí, te protegeré a ti y a tu madre. Shane se acuclilló frente a Carl, asegurándole con una mirada decidida. Pero creo que deberíamos encontrar un lugar más seguro, dijo Carl. Estoy considerando ese problema, pero no es fácil encontrar un lugar seguro, dijo Shane con tono serio. Shane, pensé en un lugar. Ah. Shane sonrió, sin tomarlo en serio. ¿En qué lugar pensaste? Carl dijo con seriedad. Creo que podemos ir al campo, preferiblemente a una granja. Esos lugares son vastos y están escasamente poblados, no habrá muchos walker y hay muchos cultivos para comer. Shane miró a Carl con sorpresa. ¿Cómo se te ocurrieron estas cosas? Porque solía jugar con mi papá en la granja de mi abuelo. Dijo Carl con expresión inocente. Consideraré lo que dijiste, pero llevará tiempo y también necesito discutirlo con los demás. 5 Maul y Daryl capítulo 5. Maul y Daryl Shane, además de esto, creo que hay algo aún más importante. Carl no le dio tiempo a Shane para pensar y continuó. ¿Qué pasa? Shane miró a Carl, un poco sorprendido. ¿Cuántas personas hay en nuestro campamento? Unos 20, no los he contado exactamente. ¿Por qué? ¿No crees que necesitamos un líder? Carl. No deberías estar pensando en eso. Shane sintió de repente que este Carl frente a él le resultaba un poco desconocido. Carl no se rindió. Sabía que, para completar su plan, necesitaba la ayuda y el apoyo de Shane, y al mismo tiempo, tenía que cambiar algunas de sus ideas. Entonces, ¿en qué debería estar pensando? ¿En las ridículas matemáticas de primaria? ¿En las donas del supermercado? ¿O en el parque de atracciones el fin de semana? Y Shane se quedó sin palabras. Shane, despierta. Yo tampoco quiero vivir en este mundo infestado de monstruos, pero tenemos que afrontar la realidad. Ya no soy un niño. Sé en qué debería estar pensando. Carl. El Carl que tenía delante le resultaba cada vez más desconocido, pero la expresión de sus apasionadas palabras era exactamente la misma que la del Carl que solía discutir acaloradamente por nimiedades. Has crecido. Shane acarició la cabeza de Carl, con una mezcla de emociones indescriptibles en su corazón. Carl tomó la mano de Shane y lo miró fijamente. Necesitamos un líder, y tú eres el candidato perfecto. Al mismo tiempo, necesitamos hacer planes para el futuro cuanto antes. Lo consideraré, pero dame algo de tiempo, ¿de acuerdo, Carl? Está bien, pero espero que no lo pienses demasiado. Si es necesario, puedes usar algunos métodos. Shane, puedes hablarlo conmigo. Ya no soy un niño. Shane se acuclilló frente a Carl, presionándolo por los hombros. Carl, sé que ya no eres un niño, pero no puedes actuar demasiado diferente a un niño. Carl, ya sabes, a veces ser demasiado inteligente significa soportar más, y ser demasiado precoz significa experimentar más. Carl asintió, estaba a punto de decir algo, cuando un repentino grito de alarma llegó desde detrás del campamento. Caminantes.
Shane reaccionó instantáneamente, se puso de pie y presionó el hombro de Carl, pero luego dudó. Carl entendió lo que Shane quería decir y dijo rápidamente. Shane, ve a echarle un vistazo. Estaré bien. No me escaparé. Tienes que tener cuidado. No, primero tengo que llevarte de regreso al campamento. Shane recogió a Carl y se preparó para caminar hacia el campamento. En ese momento, los arbustos tras ellos crujieron. Shane, sujetando a Carl con el brazo izquierdo, sacó la pistola de su cintura con la mano derecha, retrocedió lentamente y observó los arbustos con cautela. Soy yo, no dispares. Los arbustos se separaron y apareció Daryl, llevando su característica ballesta sobre su hombro, una hilera de ardillas colgando de su cuerpo y dos faisanes atados a su cintura. Después de que Daryl salió, Merle también emergió de los arbustos, su rostro siempre tenía esa expresión sonriente, y de hecho llevaba un corzo en su hombro. TSK, sheriff. ¿Qué haces? ¿Intentas robarnos la presa? Aunque el idiota de mi hermano sin duda la compartirá con los gorrones del campamento, ¿vas a llevártela toda, sheriff? Shane dudó un momento, guardó el arma y dijo. Lo siento, acabo de oír a alguien gritar sobre Walker. Pero Merle, deberías saber que te he aguantado mucho tiempo. Te aconsejo que te controles un poco, al menos delante de mí. ¿Qué? Si no me controlo, ¿me va a disparar? Vamos, sheriff, dispáreme. Merle arrojó directamente el corzo desde su hombro al suelo, se inclinó hacia la cara de Shane y miró hacia arriba como si lo desafiara a atacar. Carl vio que las venas de la frente de Shane palpitaban, lo que indicaba claramente una moderación extrema. Está bien, Merle. Ni siquiera Daryl pudo soportarlo más. Merle miró a Shane con desdén, pero aún así se retiró y recogió el corzo. Carl le dio una palmadita a Shane en la mano. Bájame. Shane asintió, bajó a Carl y le dijo a Daryl. Ustedes dos trabajaron duro. ¿Quién gritaba hace un momento? Parecía una voz de mujer. Merle dijo con una sonrisa lasciva. Era esa zorra rubia, cagando en el bosque. Quizás olía tan mal que atrajo a un caminante. ¿Dónde está el Walker? Preguntó Shane, levantando una ceja. Solo un pequeño Walker, claro. Le torcí el cuello. Su cabeza aterrizó justo en el trasero de esa perra rubia. La boca sucia y el humor retorcido de Merle no eran muy diferentes, o incluso peores, que los del programa, lo que dejó a Carl sintiéndose impotente. En ese momento, Andrea salió de entre los arbustos, empujó a Merle a un lado y se dirigió hacia el campamento. La boca sucia de Merle seguía vigente. Rubia, ¿quién diría que tu caca podría atraer a los Walker? Andrea miró a Merle con fiereza, pero sabiamente decidió no discutir con Merle y aceleró el paso hacia el campamento. Merle, deberías controlarte un poco. Después de todo, todos tenemos que vivir juntos, le recordó Daryl. Merle arrojó el corzo al suelo, se inclinó hacia la cara de Daryl y lo miró. Hermano idiota, les estamos haciendo un favor, los estamos protegiendo. Deberías informarles de nuestra situación. Daryl no habló, recogió el corzo del suelo, se lo echó al hombro y caminó hacia el campamento. Merle silbó y siguió a Daryl con paso arrogante, pasando junto a Shane y Carl. Vamos, Carl, nosotros también deberíamos regresar. Shane intentó parecer tranquilo delante de Carl. Carl asintió, pero su atención estaba absorbida por la pantalla frente a él. Daryl físico. Puntería. Combate. Atributo especial. Ballesta. Calificación general. 91. Mirlo físico. Puntería. Combate. Calificación general. 92. Carl no entendía bien estos datos. ¿Por qué Merle y Shane tenían la misma fuerza de combate? Al fin y al cabo, la puntería de Shane era de 5 estrellas. Los datos de Daryl también diferían un poco de las expectativas de Carl. Tenía un atributo especial adicional de 5 estrellas, pero su fuerza de combate era de solo 90. Sin embargo, superar los 90 ya era impresionante. Carl se había topado con las 3 personas con mayor fuerza de combate del campamento. Pero Carl se vio en apuros. De los 3, Daryl y Shane estaban bien, pero ¿y Merle? Carl confiaba en poder influir en Shane, incluso cambiarlo, pero con la personalidad de Merle, ni siquiera su propio hermano Daryl podía controlarlo. ¿Qué podía hacer él, un niño sin parentesco con él? Shane y Carl regresaron al campamento y vieron que Daryl ya les había dado la presa a las mujeres del campamento para que la procesaran, mientras Daryl y Merle estaban fumando cerca. Carl, ¿quieres ir a ayudar? Preguntó Shane. Carl miró a los hermanos Merle que estaban cerca y dijo. No, quiero ir a hablar con Daryl y ellos. No, la expresión de Shane se tornó seria de repente.
Conozco gente como ellos. Son exactamente iguales a los drogadictos que solía arrestar. Shane, dijiste que sabías que ya no soy un niño. Esto es diferente, Carl. Incluso los adultos pueden ser influenciados si se acercan demasiado. Shane miró a Carl con severidad. Carl guardó silencio y, después de un rato, dijo: Shane, comparado con esto, creo que deberías intentar ganarte a algunas personas que te apoyen. Carl, ¿qué estás diciendo? Shane frunció el ceño. Carl dijo: ambos hermanos no son personas sencillas, y también dijiste que no son buenas personas. ¿Y qué si tienen motivos ocultos para el campamento? Shane, ¿confías en que puedes enfrentarlos tú solo? Necesitas ayuda. Como acabo de decir, necesitas gente que te apoye. Shane cayó en la contemplación. Carl no hablaba a la ligera. Recordó que, en la tercera temporada, Merle y Daryl habían discutido un plan para robar el campamento. Sin embargo, como Merle no regresó, el plan naturalmente fracasó, pero ahora, si a Merle se le impedía ir a Atlanta, entonces había que prevenirse a esa posibilidad. Después de un buen rato, Shane asintió. Carl, ¿a quién crees que debería intentar convencer? Carl ya tenía un borrador en mente y dijo directamente: Glenn, Jim, Shane, puedes interactuar más con estos dos. ¿Por qué ellos? Ted y Ed son más fuertes que ellos. Porque esos dos no tienen apegos, ambos están solos y no tendrán muchas preocupaciones ni consideraciones. Este fue, sin duda, una razón muy importante, pero había una razón aún más importante que Carl no podía mencionar. Glenn era uno de los personajes principales cuya esperanza de vida podía considerarse entre las mejores. Y Jim era el hombre que seguía cavando pozos como loco en la temporada 1. Carl una vez pensó que Jim sería un presagio importante o que poseía la capacidad de prever el futuro. Pero entonces un caminante lo mordió y murió, lo cual era un tanto absurdo. De ser posible, Carl sin duda quería que sobreviviera. Si realmente tuviera la capacidad de prever el futuro, entonces su importancia para el equipo definitivamente sería inmensa. Shani asintió. Entiendo, Carl. ¿De verdad no vas a ayudar a tu madre? Lori, Carol y Andrea estaban procesando presas y charlando en el espacio abierto en el medio del campamento. Carl negó con la cabeza. Shane, ahora que lo sabes, puedes empezar a intentarlo. En cuanto a mí, no te preocupes, no me escaparé. Shane pensó un momento y asintió. Hasta luego, Carl. Luego hizo un gesto con la mano y caminó hacia la caravana. Al ver que Shane se alejaba y que Lori no le prestaba atención, Carl corrió sin dudarlo hacia Daryl y Merle. Daryl, Merle, hola. Carl los saludó cortésmente. Daryl, que estaba en cuclillas en el suelo fumando, frunció el ceño y dijo en un tono destinado a asustar a un niño: mocoso, ve a jugar a otro lado. Sin embargo, Merle, que estaba cerca, saludó a Carl y dijo con una sonrisa: niño, no lo escuches, ven aquí. Carl tardó un poco en reaccionar por un momento, preguntándose si estos dos habían intercambiado sus líneas, pero aún así caminó hacia Merle según las instrucciones. 6. La boca sucia de More. Capítulo 6. La boca sucia de Moro. Merle, deberíamos mantenerlo alejado de nosotros, o ese policía se volverá loco. Las cejas de Daryl se fruncieron aún más. Merle sonrió con desdén. Hermano estúpido, ¿no sabes contar? Son 2 contra 1, ¿tenemos que tenerle miedo? Daryl no dijo nada más. Era inútil. Estaba completamente indefenso ante su hermano, pero ¿qué podía hacer? Era su hermano. Niño, ven aquí. Merle sonrió y le hizo una seña a Carl, con aspecto de tío espeluznante. Carl se acercó a Merle y lo miró. Merle dio una calada profunda a su cigarrillo y exhaló una nube de humo de segunda mano cerca de Carl. El fuerte olor hizo que Carl tosiera 2 veces. ¿Quieres uno? Merle sacó un paquete de cigarrillos y se lo ofreció a Carl. Los hombres fuman, tómalo. Carl frunció el ceño y tomó el paquete directamente. Gracias. Aunque el cuerpo de Carl no estaba acostumbrado al olor a humo y no tenía intención de fumar, los cigarrillos eran un recurso escaso y no renovable en el apocalipsis. No había razón para negarse. Merle se quejó. Oye, chico, te dije que tomaras uno. Carl sonrió inocentemente, pero ya se había guardado el paquete de cigarrillos en el bolsillo. Pero me diste el paquete entero. No me lo devolverías, ¿verdad? Maldita sea, mocoso. Bien, pues tómalo. Merle dio otra calada profunda al cigarrillo que tenía en la mano y tiró la colilla al suelo con fuerza. Niño, ven aquí, quiero preguntarte algo. Merle le apretó el hombro a Carl. ¿Ese policía es tu papá? Carl respondió con sinceridad. ¿Te refieres a Shane?
No es mi padre. Era colega de mi padre. Merle sonrió maliciosamente, se acercó a Carl y le susurró. Niño, ¿sabes que ese policía se acostó con tu mamá? Era Merle, con esa boca sucia. Aunque Carl lo había previsto y estaba mentalmente preparado, oírlo le resultó desagradable. Aunque era un hecho y Carl lo sabía, escuchar a Merle decirlo hizo que se sintiera muy extraño e irritante. Oye, chico, ¿sabes lo que significa eso? Al ver que Carl no hablaba, Merle se preparó para avivar las llamas. Daryl no pudo soportarlo más e intervino. Está bien, Merle, ¿por qué le dices todo esto a un niño? TCH, vale, le espetó Merle a Carl. Anda, ve a jugar a otro sitio. Merle, en serio, tengo curiosidad de saber cómo has sobrevivido hasta hoy. Carl finalmente no pudo evitar replicar. Por supuesto, esta era una pregunta que Carl albergaba en su corazón. Era un milagro que Merle, con su personalidad, hubiera sobrevivido hasta ahora. Merle se disgustó de inmediato y amenazó. Oye, mocoso, ¿qué dices? ¿Crees que el abuelo Merle te va a pegar? Carl no tenía miedo. Con tanta gente en el campamento, Merle no habría forma de tocar a un niño, de lo contrario, seguramente provocaría indignación pública. Merle, cierra esa boca sucia y escupidora. No vine aquí a charlar contigo. Ante la burla de Carl, Merle no se enojó. Incluso la ira que había fingido desapareció. En cambio, rió entre dientes y dijo: Tú, chico, tienes mi estilo de antes. ¿Quieres unirte al abuelo Merle? El abuelo Merle te cuidará. Dije que vine a discutir algo contigo. Carl dijo. ¿Cuáles son los planes de tus dos hermanos? ¿Qué dijiste? Preguntó Merle. Carl repitió su pregunta con más detalle. Es decir, ya es el fin del mundo. ¿Qué planes tienen tus dos hermanos? ¿A dónde irán y cómo sobrevivirán? Merle dijo con desdén. ¿Y qué si es el fin del mundo? El mundo es inmenso, ¿a dónde no puede ir el abuelo Merle? Daryl ignoró los comentarios idiotas de su hermano y le preguntó a Carl. ¿Viniste a preguntarnos esto tú mismo o te envió ese policía? Shane me envió. Aunque quería decir que fue su propia idea, Carl sabía que no podía decirlo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Te envió a preguntarnos esto, por qué no vino él mismo? Carl ya tenía un borrador en mente y dijo de inmediato. Tenemos un plan completo para llegar a un lugar seguro, incluyendo cómo sobrevivir al apocalipsis. ¿Te unes a nosotros? ¿Qué plan? Daryl tiró la colilla y se levantó. Lo siento, aún no puedo decirlo. Al menos no hasta que te unas a nosotros y te ganes mi confianza. Entonces, ¿por qué nosotros? Ya has visto lo mordaz que es mi hermano mayor. Seguro que le cuesta mucho llevarse bien con los demás. Oye, hermanito, ¿qué dices? Preguntó Merle disgustado. Solo soy un poquito, ¿vale? Tu hermano mayor sigue siendo muy amable. Carl dijo. Porque ustedes dos son fuertes, no son una carga y pueden contribuir al equipo. Pero, de hecho, si decides unirte a nosotros, Merle, necesitas controlar un poco tu lengua afilada. ¿Cómo demuestras que tu plan es realmente sólido? Preguntó Daryl. No queremos que nos vendas y aún así ayudarte a contar el dinero. Cuando decidan unirse, se lo demostraré. Piénsenlo bien y denme la respuesta mañana. Después de decir eso, Carl se alejó sin dudarlo un momento. Oye, chico. Daryl todavía tenía muchas preguntas, pero Carl no se detuvo. Merle, ¿qué piensas? ¿Qué más puedo pensar? Estoy pensando de pie. Me refiero a lo que acaba de decir ese chico. ¿Nos unimos a ellos? Hermano mío tonto, no creerías tan fácilmente lo que dice un mocoso, ¿verdad? Pero realmente deberíamos considerarlo, considerar nuestros planes para el futuro. Está bien, unirse a ellos está bien. Diles que le den al abuelo Merle el puesto de líder. Merle, los tiempos han cambiado, necesitamos permanecer unidos para mantener el calor. Carl, Sofía te está buscando. Lori, que estaba procesando el juego, miró a Carl, que acababa de acercarse. Carl asintió. Lo sé, mamá. ¿Comeremos esto para el almuerzo? Sí, pero tardará un poco. Ve a jugar un rato con Sofía y recuerda no salir del campamento. Está bien, lo sé. Carl corrió impaciente de vuelta a la tienda. En cuanto a jugar con Sofía, qué broma, no era un niño de verdad. ¿Pero qué debía hacer ahora? Parecía que no había nada que hacer. Una vez que estuvo inactivo, Carl sintió de repente que este mundo no era tan bueno como había imaginado. Al menos sin teléfono, no podía jugar ni ver programas. Qué aburrido sería estar inactivo. Después de pensar un rato, Carl no supo cuándo se quedó dormido, hasta que Lori lo llamó para almorzar en medio del día.
El almuerzo no fue el festín de carne a la parrilla que Carl había imaginado, sino comida hervida. El sabor era difícil de describir, posiblemente mal manejada debido a las condiciones. Sumado a la escasez de condimentos, el olor a pescado era intenso, y el plato principal era una sustancia pastosa e inidentificable, cuyo sabor también era difícil de describir. Carl solo comió un poco. Carl descubrió muchas desventajas de este mundo. Escasez de alimentos, baños incómodos y un lavado y aseo extremadamente incómodos. Después del almuerzo, sentado en un taburete en el espacio abierto del campamento, Carl comenzó a sentirse un poco arrepentido, lamentando haber venido a este mundo tan apresuradamente. Carl, ¿a dónde te fuiste esta mañana? En algún momento, Sofía se acercó. Carl la miró y luego apoyó la cabeza débilmente sobre la mesa. Lo siento, estaba jugando con Shane esta mañana. ¿Por qué no jugaste conmigo? Dijo Sofía haciendo pucheros. Lo siento, definitivamente te traeré la próxima vez. Muy bien, Carl, dibujemos. Pero tengo un poco de sueño ahora. ¿Puedo echarme una siesta? Me quedaré aquí contigo y podrás dibujar aquí. Sofía hizo pucheros, pero aún así aceptó a regañadientes. Está bien. En la serie original, había muy pocas escenas de Sofía, pero en el recuerdo de Carl, ambos se conocieron mientras huían después de que estalló el desastre. Aunque solo había pasado poco más de un mes, porque pasaban tiempo juntos todos los días, la relación de Carl y Sofía era muy buena, casi como novios de la infancia. Sin embargo, el Carl actual no tenía sentimientos románticos por Sofía, e incluso consideraba que los niños eran una molestia, aunque él también era un niño ahora. Carl ya tenía claros sus objetivos. Desde que llegó a este mundo, necesitaba sobrevivir. Definitivamente necesitaba una esposa. En cuanto a la mejor candidata, era, naturalmente, Beth, la joven a la que tanto había adorado cuando veía la serie. Al ver la tercera temporada, Carl y Beth intercambiaron miradas varias veces. Limo inicialmente pensó que serían pareja y les tenía mucho cariño. Pero nunca imaginó que Beth encontraría otro novio en la cuarta temporada. Aunque el novio solo apareció un episodio antes de ser asesinado, Limo seguía muy molesto. Carl, que había dormido hasta tarde esa mañana, no tenía sueño. Simplemente no quería sentir que no tenía nada en común con un niño pequeño. Pero mientras yacía allí, el sueño se apoderó de él poco a poco. Walker. Bang. No dispares, idiota. Más. ¿Cuántos Walkers? Todos corran. Carl se despertó repentinamente por una cacofonía de ruidos. En cuanto abrió los ojos, vio a Lori corriendo hacia él presa del pánico. Carl, ven aquí rápido. Carl se puso serio al instante. Algo había sucedido. Sofía, sentada frente a él, estaba un poco aturdida por el miedo, pero Carol no estaba a la vista. Sofía, date prisa. Carl agarró la mano de Sofía, sintiendo que temblaba y su cuerpo estaba rígido. Carl. Lori ya se había apresurado a abrazar a Carl. Carl dijo rápidamente. Agarra a Sofía, puedo caminar solo. Tiene miedo. Lori dudó un momento. Al ver que Carl estaba tranquilo y bien, levantó a Sofía. Bang, bang, bang. Se oyeron intensos disparos desde la parte trasera del campamento. Se vio a Shane retrocediendo mientras disparaba, junto con Daryl y Merle. Solo esos tres bloqueaban el paso de los Walker, mientras todos los demás, incluidos algunos de los hombres, huían frenéticamente en todas direcciones. Shane miró hacia atrás y vio a Lori, gritando rápidamente. Lori, lleva a Carl a la casa rodante rápido. Lori, sosteniendo a Sofía con una mano y tirando de Carl con la otra, corrió hacia la casa rodante. 7. Primer encuentro con los muertos vivientes y la muerte. Capítulo 7. Primer encuentro con los muertos vivientes y la muerte. El cuerpo de Carl también estaba rígido en ese momento, prácticamente siendo arrastrado por Lori. Porque Carl finalmente, por primera vez desde que llegó a este mundo, vio la verdadera apariencia de un caminante. Ropa hecha jirones, manchas de sangre y mugre por todas partes. Su rostro estaba grotescamente descompuesto, los labios completamente desaparecidos, los dientes expuestos, casi idéntico a su apariencia en el programa. La única diferencia era que el impacto de la realidad era mucho mayor que el de la serie de televisión, aunque en aquel entonces Limo solía comer con gusto mientras veía el programa en exceso. Pero cuando los Walker realmente aparecieron ante sus ojos, la conmoción y la disuasión no eran en absoluto algo que alguien pudiera afrontar sin miedo la primera vez. El cuerpo de Carl tembló levemente, sin saber si era miedo o emoción. Solo el propio Carl sabía lo maravilloso que era el sentimiento en su corazón en ese momento. Carl.
El jadeo de Lori trajo a Carl de vuelta a la realidad. Carl no se atrevió a aturdirse más y corrió rápidamente hacia la casa rodante con Lori. Muchos caminantes surgieron desde detrás del campamento. Al menos, Shane y sus dos compañeros, con solo unas pocas pistolas, no pudieron detenerlos. Shane y los demás retrocedieron cada vez más rápido. De repente, Shane tropezó con algo y cayó pesadamente hacia atrás al suelo, claramente con una fuerte caída. Varios walkers lo rodearon al instante. Shane rodó rápidamente para esquivar una embestida de walker. Sin tiempo para levantarse, se tumbó en el suelo y continuó disparando. ¡Bang! ¡Bang! Fiel a su calificación de tiro de 5 estrellas, incluso después de caer y en un momento tan crítico, las balas de Shane impactaron perfectamente en las cabezas de dos walker, y estos cayeron en respuesta. Pero cuando Shane apretó el gatillo por tercera vez, no se disparó ninguna bala. Solo se oyó un clic seco, y la corredera permaneció bloqueada. Se había quedado sin balas en ese momento. Un caminante ya se había abalanzado sobre Shane, y a esta distancia, Shane no tuvo tiempo de reaccionar. Estallido. La cabeza del caminante, que se lanzaba contra Shane, explotó en el aire, salpicándole la cara con sangre fétida. Además, el cuerpo del caminante cayó pesadamente sobre Shane. Era Dale en el techo de la casa rodante. La escopeta en su espalda no era solo decoración. Dale, a su avanzada edad, aún tenía una calificación de tiro de 3 estrellas y media, lo que demuestra que el joven Dale tampoco era un personaje sencillo. La sangre sucia en su rostro era repugnante, pero ahora no era el momento de preocuparse por eso. Shane simplemente lo limpió casualmente para que la sangre no oscureciera su visión, luego rápidamente empujó el cuerpo lejos de él. En ese momento, Daryl, que se había retirado a la retaguardia, regresó al lado de Shane, sosteniendo su ballesta en una mano y extendiendo la otra hacia Shane. Apurarse. Shane agarró la mano de Daryl, se levantó, sacudió la cabeza, sacó un cargador de repuesto y, mientras recargaba, dijo: Gracias. Hablemos de ello después de que sobrevivamos. Daryl disparó y mató al caminante más cercano con una flecha, sin siquiera molestarse en recuperar el rayo, y rápidamente tiró de Shane hacia atrás. ¿Qué le pasa a nuestro sheriff? Megle, un poco más atrás, disparó para cubrir a los dos, sin olvidarse de burlarse de ellos. En ese momento, a Shane no le importó en absoluto la palabrota de Merle. Una vez recargada, siguió disparando y retrocediendo. Sin embargo, esta vez Shane fue mucho más cuidadoso, al menos prestando atención a lo que había detrás de él. Estallido. Se disparó la última bala, impactando a un walker directamente en la cabeza, y la corredera de la pistola volvió a bloquearse. Shane instintivamente buscó su cintura, pero esta vez no encontró nada. Solo entonces se dio cuenta de que sus escasas balas se habían agotado. ¡Mierda! Shane, furioso, expulsó el cargador vacío y se lo lanzó a los walker. Daryl, ¿les quedan balas? Yo también me he quedado sin flechas. Daryl golpeó con fuerza la cabeza del caminante más cercano con la culata de su ballesta. Merle, ¿tienes balas? ¡Bang! Al abuelo Merle no le falta de nada, pero a mí nunca me faltan balas. Sheriff, recuerde, le debe una al abuelo Merle. Tome esto. Dicho esto, Merle le lanzó una caja de balas a Shane. Shane la atrapó. Aún estaba más de la mitad llena. Una caja estándar de munición de pistola de 9 milímetros contiene 50, lo que significa que quedaban al menos 30 balas. Hermanito, ¿de verdad eres idiota? Deja de golpear con esa ballesta rota. Usa una pistola. Maldijo Merle mientras disparaba, sin dudarlo. Cúbreme, necesito recargar. Gritó Shane, retrocediendo rápidamente unos pasos para cargar balas en su cargador. Daryl también sacó su pistola y comenzó a disparar, acompañado por Dale en la casa rodante y T-Dog, quien también estaba brindando cobertura con una escopeta desde la parte trasera. Megle, mientras disparaba, se giró hacia Shane y se burló. Simplemente no lo entiendo. Esa Glock tuya también es de 9 milímetros, pero ¿por qué tus disparos salen tan débiles con las mismas balas? Shane no tuvo tiempo de molestar a Merle y cargó las balas rápidamente. La Glock 17, una de las pistolas con mayor capacidad de cargador, como su nombre indica, tiene capacidad para 17 balas. Fue precisamente por su altísima capacidad que fue elegida como arma estándar del departamento de policía. Megle, por otro lado, usó su pistola Browning Power, que él mismo compró. Sí, el nombre incluye las palabras y Power. Sheriff, si va más despacio, el abuelo Merle habrá matado a todos los Walker. Ja 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 ja.
Gritó Merle emocionado mientras disparaba, incluso haciendo efectos de sonido con la boca. ¡Bang! Cabeza explota. ¡Bang! Finalmente, Shane recargó y se reincorporó a la pelea, y el número de Walker comenzó a disminuir a un ritmo visible. Shane vació otro cargador y ya no había más Walkers entrando desde detrás del campamento, ni tampoco quedaba ningún Walker en pie. ¿Cómo están? Shane exhaló levemente, pero no bajó la guardia y volvió a cargar. Estamos bien, respondió Daryl, recogiendo su querida ballesta que había tirado a un lado. Shane tiró la caja de balas vacía. Este cargador solo tenía 15 balas cargadas. Gracias a todos por todo este tiempo. Daryl no habló. Merle rió con arrogancia. El abuelo Merle estaba calentando motores. ¿Por qué ya no vienen estos cabrones Walker? Shane frunció el ceño y no dijo nada. En ese momento, T-Dog, desde atrás, también se acercó y le preguntó. ¿Está todo resuelto? Antes de que Shane pudiera hablar, Merle se rió a carcajadas. Mira quién es. ¿Te habrás meado en los pantalones? Solo te atreviste a venir después de que el abuelo Merle matara a todos los Walker, cobarde. Daryl dijo con un dejo de enojo. Merle. Cuidado con lo que dices. Entonces Daryl asintió a T-Dog en señal de disculpa. Aunque T-Dog estaba molesto, se había acostumbrado a oírlo. No exactamente acostumbrado, pero se había vuelto insensible de soportarlo tantas veces. T-Dog había intentado contraatacar, pero ni con palabras ni con los puños era rival para Merle. Shane pisoteó fuertemente la cabeza de un Walker que no estaba del todo muerto, recogió la revista que había arrojado antes y les dijo a todos. Todos, presten atención. Si ven algún Walker que no esté muerto, recuerden tocarlo 2 veces. Daryl asintió, sacó su cuchillo y siguió a Shane, acabando con Walker. Por supuesto, lo más importante era recoger las birrotes que acababa de disparar. T-Dog también fue a ayudar. Shane les hizo un gesto con la cabeza. Voy a ver cómo están los demás. Manténganse ocupados. Daryl asintió. Después de que Shane se fuera, Daryl, habitualmente callado, le habló a T-Dog, algo inusual en él. Merle es así. Me disculpo en su nombre. Está bien. T-Dog sonrió, mientras simultáneamente hundía la palanca que tenía en la mano en la cabeza de un caminante. Dentro de la casa rodante, Carl, que estaba mirando por la ventana, dijo de repente. Shane y los demás se han ocupado de los Walker. Lori dejó escapar un largo suspiro, le dio una palmadita en el hombro a Carl y le dijo. Quédate aquí. Voy a salir a comprobarlo. No había solo unas pocas personas en la casa rodante. Más de una docena se habían apretado. Siendo la única fortaleza segura en el campamento, ¿cómo podrían los demás no pensar en ella? Carl también tenía muchas ganas de salir a ver, pero sabía que Lori no estaría de acuerdo si decía algo, además Sofía le sostenía la mano con fuerza, por lo que solo pudo asentir con impotencia. Pero justo en ese momento, un hombre blanco en la casa rodante de repente se arrodilló en el suelo con una expresión de dolor y su cuerpo comenzó a convulsionar. Sam, ¿qué pasa? La persona que estaba a su lado agarró la mano del hombre llamado Sam, que estaba arrodillado en el suelo. Sin embargo, las pupilas de Carl se contrajeron bruscamente porque Carl estaba en la parte más interna del ventrículo derecho y desde ese ángulo podía ver claramente una marca de mordedura en la cadera derecha de Sam. Carl no lo dudó y gritó rápidamente. Aléjate de él, lo han mordido. Abre la puerta del coche. ¿Eh? La persona junto a Sam miró inconscientemente en dirección a la voz de Carl. Sam, que se retorcía en el suelo, se quedó paralizado, y de inmediato agarró el cuello de esa persona y le mordió. Un gran trozo de carne, junto con vasos sanguíneos y fascia, fue arrancado. La arteria carótida fue seccionada, y una gran cantidad de sangre fresca brotó instantáneamente como una fuente, salpicando todo el interior de la autocaravana. Por casualidad, Carl fue testigo de esta escena. Una persona viva era asesinada ante sus ojos y, de esa manera, le arrancaban un gran trozo de carne del cuello. La conmoción y el terror fueron indescriptibles. Sin contar a Carl, muchos adultos en la autocaravana estaban entrando en pánico en ese momento. Aunque algo asustado, Carl sabía que ya no podía aturdirse. Si 2 Walkers más se transformaban, la docena de ellos en la autocaravana serían carne en la boca de los Walkers. Abre la puerta. Gritó Carl de nuevo. Lori también estaba algo asustada y protegió firmemente a Carl y Sofía detrás de ella, retrocediendo. De repente, Lori sintió una puerta y, al instante, un rayo de esperanza brotó en sus ojos. Naturalmente, esa no era la puerta de salida. Solo había una puerta de salida, en la parte delantera derecha del RV, y el Walker estaba bloqueando el medio.
Esta era la puerta del baño, la única puerta de la autocaravana además de la puerta principal del vehículo, y ahora la única esperanza de supervivencia. Lori dijo rápidamente. Carl, Sofía, entremos rápido. Nos esconderemos adentro y Shane vendrá pronto a salvarnos. En ese momento, una multitud se había reunido en la puerta del coche, pero no pudieron abrirla. Algunos incluso empezaron a destrozarla con objetos. Carl vio esta escena y gritó. El asiento del conductor, los controles de la puerta están en el asiento del conductor. Después de decir eso, Carl ya no lo dudó y, junto con Lori y Sofía, se escondieron en el baño. 8. Hay muchos errores. El capítulo 8 tiene muchos errores. Después de cerrar la puerta, Lori se apoyó directamente en ella y dejó escapar un largo suspiro de alivio. El baño de la autocaravana era diminuto, y un inodoro ocupaba casi todo el espacio. Era un poco estrecho con 3 personas dentro, pero por suerte, Carl y Sofía eran niños. De lo contrario, el baño definitivamente no habría cabido para 3 adultos. Lori cerró con fuerza la puerta del baño e intentó consolar a Carl diciéndole. No tengas miedo, estaremos bien. Shane vendrá a salvarnos. Carl asintió y consoló a Sofía, que estaba agarrada a su brazo. Sofía, está bien, te protegeré. Sofía miró a Carl con ojos llenos de lágrimas. ¿Lo prometes? Prometo. El comportamiento de Sofía había superado las expectativas de Carl. Aunque seguía llorando, al menos no gritaba y se esforzaba por contener los sollozos. Esto era bastante notable para un niño. Fuera o no por la influencia de los recuerdos del Carl original, los sentimientos de Carl hacia Sofía habían mejorado mucho, y le dio unas suaves palmaditas en la espalda. ¡Bang! ¡Bang! El primer sonido fue un disparo, y el segundo, el sonido de cristales rotos. Los ojos de Carl se iluminaron. Supo que debían ser Shane y los demás. De hecho, al acercarse a la autocaravana, Shane notó que algo andaba mal por la ventana. Pensando en Carl y Lori aún dentro, Shane no dudó. Quítate del camino. Solo tuvo tiempo de rugir antes de sacar su Glock y disparar. A Shane ya no le preocupaba si haría daño a otros. Aunque Merle había bromeado sobre la baja potencia de la Glock 17, eso era solo relativo. En circunstancias normales, era absolutamente suficiente. Una sola bala, que impactó en la esquina de la ventana de la puerta, destrozó todo el cristal. En ese momento, quizá alguien dentro acababa de abrir la puerta, o fue el disparo de Shane, pero nada de eso importaba ya. Lo importante era que la puerta ya estaba abierta. Una multitud salió corriendo. Shane se adelantó rápidamente y gritó. ¿Dónde están Carl y Lori? La gente acababa de vivir estos sucesos de cerca y estaba tensa y presa del pánico. No tenían tiempo para responderle a Shane. Solo querían alejarse de la autocaravana. Shane agarró el hombro de una persona y volvió a preguntar. ¿Dónde están Carl y Lori? La persona que Shane agarró fue Andrea. En ese momento, parecía extremadamente nerviosa y sacudió la cabeza temblorosamente. No lo sé. Shane empujó a Andrea, queriendo entrar a la casa rodante, pero la multitud no había terminado de salir y la puerta solo era lo suficientemente ancha para una persona a la vez. Shane solo podía esperar ansiosamente afuera. En ese momento, Amy, que sostenía el brazo de Andrea, dijo débilmente. Vi a Carl y Lori. Estaban escondidos en el baño con Sofía. Deberían estar bien. Shane exhaló lentamente. Para entonces, la caravana estaba casi vacía. Jim, el último, estaba a punto de salir cuando, de repente, un caminante lo abrazó por detrás. La transformación de un Walker también lleva tiempo. En ese breve periodo, solo había un Walker en la autocaravana, Sam, que se había transformado. Y este Walker simplemente había estado royendo el cadáver de la persona que estaba a su lado, por lo que las bajas en el RV en realidad no fueron numerosas. Pero ahora, el cadáver de esa persona estaba frío, y el caminante había cambiado de objetivo. Jim, que estaba al final, fue abrazado directamente por detrás por el caminante. Por suerte, Shane estaba justo en la puerta de la autocaravana. Casi al instante, antes de que la boca abierta del Walker pudiera morder, Shane le disparó en la cabeza. Sangre, cerebro y fragmentos de hueso salpicaron a Jim. Pero a Jim ya no le importaba nada. Soltó un suspiro de alivio, su cuerpo perdió toda fuerza y se desplomó en el suelo. Shane entró en la casa rodante, revisó la situación adentro y, al no ver a otros Walkers, preguntó. ¿Estás bien? Jim negó con la cabeza y dejó escapar un largo suspiro. Estoy bien, solo necesito descansar.
Shane asintió, no se demoró y caminó directamente hacia el interior del RV, sin detenerse ni siquiera cuando pasó junto al cadáver de la persona a la que Sam había mordido hasta la muerte. Bang bang. Shane golpeó nerviosamente 2 veces la puerta del baño. Lori, Carl, ¿están ahí? Sí, estamos todos aquí, respondió rápidamente Lori en el baño, con todo el cuerpo encorvado, pero aún así abrió la puerta con cautela. Primero abrió una rendija, confirmó que era Shane y luego se relajó por completo, empujando rápidamente la puerta para abrirla y abrazando inmediatamente a Shane. Shane palmeó suavemente la espalda de Lori mientras la consolaba tiernamente. Está bien, está bien. Lori se dio cuenta de que Carl la observaba desde atrás. Soltó a Shane rápidamente, miró a Carl detrás de ella y sonrió con torpeza. Mami estaba tan agradecida con Shane. Carl sabía todo sobre su pequeño romance, pero, por supuesto, no podía decirlo directamente, así que simplemente asintió. Carl, de la mano de Sofía, también salió del baño. De repente, exclamó. Shane. Detrás de ti. En ese momento, el cadáver que Sam había mordido hasta la muerte se puso de pie y se tambaleó hacia Shane. Shane, de espaldas a Walker, parecía completamente inconsciente y le preguntó a Carl. Carl, ¿qué hay detrás de mí? En ese momento, Lori también lo vio. Shane, hay un Walker. Quítate del camino rápido. ¿Un caminante? ¿Qué caminante? Shane seguía inmóvil, parado en su sitio, sin siquiera girar la cabeza, y el caminante ya se abalanzaba sobre él. Ah. Sofía estaba tan asustada que no pudo evitar gritar. Las pupilas de Carl se contrajeron. Estaba un poco incrédulo. De ninguna manera, Shane no moriría aquí, ¿verdad? Shane, sin embargo, le guiñó un ojo a Carl, luego rápidamente levantó su mano derecha, apuntando su Glock hacia atrás y, sin siquiera mirar, apretó el gatillo. Estallido. La bala impactó perfectamente en la cabeza del caminante, y el cadáver que se abalanzaba sobre él se desplomó instantáneamente detrás de Shane. Shane acercó lentamente su Glock al frente, incluso soplando en la boca del cañón, y se rió. ¿Por qué estás tan tenso? Solo les estaba gastando una broma. Eso no tiene nada de gracia. Se enfureció Lori al instante. ¿Sabes lo que haces? ¿Sabes lo peligroso que fue? Shane rápidamente guardó su Glock, levantó las manos frente a él y dijo con expresión de impotencia. Está bien, fue mi error, lo siento, Lori. Lori quería decir más, pero Carl le jaló la mano. Carl dijo. Mami, bajemos primero. Hay 2 cuerpos aquí. Lori asintió, pero aún así le dirigió a Shane una mirada fría, como si dijera que ya se ocuparía de él más tarde. Shane solo pudo seguirle la corriente con una sonrisa aduladora. Tras salir de la autocaravana, ya había bastante gente reunida en el espacio abierto. No solo los que habían bajado, sino también los que habían corrido a esconderse, todos regresaron una vez que los Walker fueron eliminados. Carol estaba entre ellos. Nerviosamente, juntó las manos, buscando algo a su alrededor. Cuando vio a Sofía bajando de la autocaravana con Carl y los demás, casi no pudo evitar llorar de alegría. Señor misericordioso, gracias por proteger a mi Sofía. Carl también vio a Carol y de inmediato llevó a Sofía hasta ella. Tía Carol, Sofía está bien. Carol se arrodilló rápidamente y abrazó a Sofía. Tras un largo momento, levantó la vista y vio lágrimas brillantes en las comisuras de sus ojos. Mami, Carl me protegió. Sofía tiró de la manga de Carol. Entonces Carol se dio cuenta, se secó las lágrimas de los ojos, sonrió a Carl y dijo solemnemente. Gracias, Carl, eres un chico valiente. No es nada, dijo Carl con una sonrisa educada. Sofía y yo somos amigos, así que iré para allá ahora. Carol sonrió y asintió. En ese momento, Sofía tomó la mano de Carl. No dijo nada, solo lo miró con sus grandes ojos llorosos. Su significado era claro. No quería que Carol se fuera. Carl sonrió con impotencia y tuvo que decirle a Carol. Entonces vayamos juntos. Está bien. Carol acarició suavemente la cabeza de Carl. Carl, sin embargo, siempre se sentía un poco extraño. La Carol actual era muy diferente de la Carol posterior, sobre todo en su forma de mirarlo. Sintió como si estuviera mirando a un yerno. Mientras tanto, Shane estaba ocupado calmando a todos y también organizando personas para manejar algunos trabajos de seguimiento. Por ejemplo, la limpieza de cadáveres, el recuento de bajas, etc. Shane manejó todo esto con orden, siendo ex policía. Y nadie objetó los planes de Shane.
Como uno de los representantes de la fuerza de combate del campamento, responsable de su seguridad, y con su experiencia como policía, Shane aún gozaba de cierto prestigio en el campamento. En ese momento, Glenn, entre la multitud, preguntó: ¿cómo pudieron aparecer tantos Walker de repente? Estamos en los suburbios, en una montaña, nada menos. Shane negó con la cabeza, indicando que él tampoco lo sabía. Merle se acercó pavoneándose. Estos Walker tienen mejor olfato que los perros. Quizás alguno de nosotros huele especialmente bien. Claro, dijo Merle y miró a Andrea. O quizás algo huele demasiado. Carl también se quedó pensativo en ese momento. De hecho, en circunstancias normales, sería imposible que aparecieran tantos Walker en un lugar como este. Aunque no los había contado con precisión, a juzgar por la densa pila de cadáveres, debía de haber casi 100. Incluso antes del apocalipsis, no habría tanta gente en esa zona. Este era, en efecto, un punto ilógico. De hecho, había otros puntos ilógicos, como la cuestión del tiempo de transformación. En el programa, los extras mórdidos se transformaban en unos minutos, al igual que Sam anteriormente, mientras que algunos personajes secundarios mórdidos podían durar días antes de transformarse. Además, ¿qué usan exactamente los Walker para distinguir entre humanos y los de su propia especie? Untarse sangre de Walker para engañarlos es una cosa. Llevando una máscara, bien, dices que después de un tiempo tendrás el olor de Walker en ti, lo aceptaré. Pero lo más ridículo es que Michonne lleve a 2 Walkers, y los demás no la ataquen. ¿En qué se diferencia eso de caminar junto a un Walker? Por supuesto, también está el punto más ilógico. Los Walker en el programa parecen solo poder propagar el virus Walker a través de sus dientes. Es comprensible que los protagonistas se manchen con sangre de Walker y estén bien. Cortar carne con un cuchillo que acaba de apuñalar a un Walker, beber agua que los Walker ya han estado tomando, si el virus Walker es una proteína, como el veneno de serpiente, y solo causa problemas si entra en el torrente sanguíneo, esa parece una explicación. Pero a veces, ¿por qué los protagonistas están bien incluso cuando la sangre de Walker entra en sus heridas? ¿El virus Walker solo existe en los dientes Walker? Disparates. ¿9 se puede refrescar? ¿Se puede refrescar el capítulo 9? Por supuesto, esto es un espectáculo, lo que significa que todo lo que ve el público es falso y algunos errores no afectan la experiencia visual. Pero ahora que el show se ha convertido en realidad, ¿cómo explicar estos errores? Dean, tienes un correo nuevo. Revísalo, por favor. Justo cuando Carl estaba desesperado, esa voz volvió a sonar. Miró a su alrededor. Todos estaban ocupados, y Shane seguía hablando con todos. Sofía le sostenía la mano, con aspecto delicado y débil. Durante ese tiempo, Sofía también había tomado la iniciativa de decir varias cosas. Sin embargo, Carl estaba inmerso en sus pensamientos y, sumado al hecho de que las palabras de Sofía eran asuntos triviales, Carl las había ignorado selectivamente. Carl cantó en silencio. Ábrete. La pantalla azul claro translúcida reapareció ante Carl. Se llamaba carta, pero también parecía un aviso o reglamento. La idea general era que este mundo es de hecho un mundo real, pero no es un mundo ordinario. Habrá cosas incomprensibles, pero no son errores. Los errores verdaderos se corregirán para que este mundo sea lo más racional posible. Por ejemplo, en el texto original de Walker, que es el punto más crucial, se afirma: este mundo es el mundo de los muertos vivientes, por lo que los caminantes nunca pueden ser eliminados por completo. En las zonas silvestres o en las ciudades ocupadas por caminantes, cuando su número disminuye, se regeneran nuevos caminantes. Sin embargo, los Walkers no se actualizarán en los campamentos humanos. Cuanto más grande sea el campamento humano, menores serán los puntos de actualización de los Walkers. Nota. Nunca intentes eliminar a todos los Walker. Este es el mundo de los muertos vivientes. Nunca. Nunca lo intentes. Carl no podía entender por qué se utilizaba la palabra refrescar o por qué no se podían eliminar todos los Walker. Sin embargo, Carl tiene una cualidad. Si no puede resolver algo, no hay necesidad de forzarlo. Así que enterró esta duda en lo más profundo de su corazón. Pero viéndolo así, la naturaleza ya no puede ser segura. La clave es: ¿cuál es el estándar para este campamento? ¿Será que este campamento no cuenta como tal? ¿O sí? ¿Es solo que Walker se recuperó fuera del campamento y luego lo atacó? Carl pareció captar vagamente algo, pero esa pista era demasiado tenue. Suspiró para sus adentros y apagó la pantalla de luz. Carl, ¿por qué no me escuchas? Sofía hizo pucheros y pellizcó el brazo de Carl.
Carl sonrió disculpándose y frotó la cabeza de Sofía. No es nada, solo estaba pensando en algunas cosas. Bien, Sofía, ve a jugar un rato con tu mamá. Tengo algo que hablar con Shane. Pero, Carl miró directamente a Sofía y le prometió. Pórtate bien, ¿de acuerdo? Te prometo que iré a buscarte muy pronto. Está bien. Sofía observó a Carl alejarse con sus grandes ojos llorosos. Ella siempre sintió que Carl parecía haber cambiado un poco, pero este Carl parecía más confiable y ella se sentía más segura a su lado. La pequeña cabeza de Sofía no podía pensar demasiado. Solo sabía que Carl seguía siendo Carl, pero el Carl actual era mejor. Shane, ¿terminaste? Carl se apoyó en la autocaravana y se estiró. Shane miró a Carl y le dijo a Glenn. Eso es todo por ahora. Ve a ayudarme, enseguida voy. Glenn asintió y fue a ayudar a lidiar con los cuerpos. Shane se acercó a Carl y le preguntó. ¿Qué pasa, Carl? Carl miró a su alrededor. Todos en el campamento estaban ocupados con los resultados, y nadie les prestaba atención, así que preguntó directamente. Shane, ¿cuántas bajas tuvimos esta vez? Shane se llevó la mano a la cabeza, con el rostro sombrío. 5. Sam, Red, Carter, se han ido de nosotros para siempre. ¿Cuántas personas quedan en el campamento? ¿Tienes un recuento? Incluyendo a los niños, solo quedan 19 personas. No sé cuánto tiempo durará esta cifra. Si no fuera por la ayuda de Daryl y su hermano esta vez, nuestro campamento podría haber quedado completamente destruido. Carl miró a Shane directamente a los ojos. Shane, deberías saber que tenemos que mudarnos. No es seguro aquí. Olvídate de los muros, ni siquiera tenemos una valla. Shane asintió, pero aún tenía el ceño fruncido. Lo sé, pero no todos lo saben. No todos quieren irse. Mucha gente tiene familiares en Atlanta. Eso no importa, Shane. Mucha de la gente de la que hablas es un peso muerto. Solo necesitamos llevar a los que estén dispuestos a ir y luego convencer a algunos útiles. Carl no le dio a Shane la oportunidad de hablar y continuó. Shane, escucha, esto es el apocalipsis. Las viejas costumbres no funcionarán. Tu mentalidad debe cambiar. Debes adaptarte a este mundo. Te necesito, y mi madre también. Carl siempre se sintió extraño por esa última frase, como si estuviera vendiendo a su madre por la gloria, pero Carl sabía que tenía que decirla. Shane primero se sorprendió, luego se quedó incrédulo, luego en silencio. Después de un largo rato, Shane asintió con voz grave. Entiendo. Iré a prepararme, pero llevará tiempo. Mañana. La voz de Carl era firme, sin dejar lugar a discusión. Shane, debemos irnos mañana. Shane quiso decir algo, pero abrió la boca y no le salió nada. Finalmente, asintió y se dio la vuelta para irse en silencio. Al ver a Shane irse, Carl se apoyó con fuerza en la caravana. Sabía que sus palabras tendrían un gran impacto en Shane, quien incluso podría dudar de sí mismo. Sin embargo, no podía hacer nada. Aunque Carl tuviera un plan perfecto y capacidad de liderazgo, aún necesitaba un portavoz. A un niño de unos 10 años, por muy inteligente que sea, le resultaría difícil imponer respeto, y mucho menos liderar. Y Shane era el mejor portavoz que Carl podía imaginar en ese momento. Incluso si Rick estuviera aquí, no sería tan bueno como Shane. El papel de los padres determinó inherentemente que Carl no pudiera tomar la iniciativa, incluso si Carl tenía razón. Siempre quisieron imponer a sus hijos lo que creían que era bueno, pero nunca consideraron si lo que ellos creían que era correcto era necesariamente correcto. Limo recordó haber visto el programa y sentir que gran parte de la muerte de Carl era responsabilidad de Rick. En las temporadas 2 y 3, enseñó a Carl a ser despiadado y a sobrevivir en el apocalipsis. Pero como Carl mató a uno de los hombres del gobernador, una amenaza potencial, es importante recordar que Herschel, Beth y Judith estaban detrás de Carl en ese momento. En opinión de Limo, Carl no cometió ningún error al disparar esa bala. Al contrario, fue lo correcto, el tipo de conciencia que uno debe tener para sobrevivir en el apocalipsis. Pero incluso por eso, y por algunas palabras de Herschel, Rick confiscó el arma de Carl, hizo que Carl cultivara con él y constantemente le lavó el cerebro para que fuera amable, para que fuera amable. ¿Cuál fue el resultado? Carl, en efecto, se volvió bondadoso, salvando a muchísima gente en temporadas posteriores. Pero fue precisamente la bondad de Carl lo que lo mató. El Carl actual nunca permitirá que esta historia se repita. 10. Prepárate para salir. Capítulo 10. Preparándose para partir. De repente, se oyeron movimientos en la autocaravana. Carl levantó la vista y vio a Daryl bajando por la escalera.
Después de que Daryl bajó, se paró frente a Carl, mirándolo con ojos profundos, como si tratara de ver a través de él. A Carl le dio un vuelco el corazón. Se recompuso un poco y preguntó en voz baja. ¿Me oíste? Daryl asintió, no dijo nada más, retiró la mirada y estaba a punto de entrar en la casa rodante. En ese momento, Carl llamó a Daryl. Daryl. Daryl se giró para mirar a Carl, todavía en silencio, pero su expresión era algo pesada. Ya que lo oíste, Daryl, no tiene sentido ocultarte nada, dijo Carl directamente, sin dudarlo un segundo. Espero que puedas venir con nosotros. Daryl se quedó en silencio por un momento antes de decir lentamente. Niño, si seguimos tu lógica, solo soy una carga. No, Daryl, no eres una carga. Al contrario, eres una persona útil. Eres alguien que puede sobrevivir al apocalipsis. Justo ahora, por ejemplo, mataste a muchos Walker. A Daryl no le agradaron las palabras de Carl. Lo miró con una expresión indescifrable. Niño, ¿dónde aprendiste todo esto? Nadie me enseñó. Solo sé lo que hay que hacer, dijo Carl con mucha seriedad. Simplemente sé lo que es correcto, simplemente veo más, simplemente entiendo lo que este mundo necesita. Daryl quedó atónito. Después de un largo rato, pronunció una frase críptica en voz muy baja. El Señor le dijo a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Carl no escuchó con claridad y subconscientemente preguntó. ¿Qué? Daryl negó con la cabeza. Quizás seguirte sea la decisión correcta, pero debo llevar a Andrea y a Amy. Si estás de acuerdo, iré contigo. Carl asintió sin dudarlo. Por supuesto. Si estás dispuesto, entonces, Daryl, prepárate. Nos vamos mañana. Daryl asintió y entró en la casa rodante con una expresión algo aturdida. Carl observó la figura de Daryl que se alejaba y se frotó la barbilla. Parecía que algunas cosas que no entendía en la serie acabarían aclarándose. Carl se estiró y bostezó. Estaba sorprendentemente somnoliento. ¿Era por el cuerpo de su hijo o porque su mente había estado demasiado tensa? Carl no le dio mucha importancia, bostezando mientras caminaba hacia la tienda, donde se topó con Sofía. Ya no podía dormir. Carl solo pudo jugar a juegos infantiles con Sofía. Los adultos del campamento estaban muy ocupados y no tenían tiempo para cuidar a estos dos niños pequeños. Sin embargo, con Carl observándolos, los dos no se dejaban llevar. Carl jugó un rato con Sofía con aburridos bloques de construcción cuando de repente notó que alguien cavaba un hoyo detrás del campamento. Carl se puso tenso inmediatamente, pero luego pensó que podría ser porque alguien acababa de morir, por lo que cavar un pozo ahora tenía sentido. Sin embargo, Carl decidió que tenía que preguntar. Le acarició la cabeza a Sofía. ¿Jugarás sola un rato? Voy a preguntarte algo. Sofía inmediatamente hizo un puchero de insatisfacción. Carl, te vas otra vez. No has jugado conmigo por mucho tiempo. ¿No quieres jugar conmigo? Carl dijo con impotencia. No, no es eso. ¿Qué te parece si vienes conmigo? De acuerdo. La boca de Sofía, haciendo pucheros, se transformó al instante en una sonrisa. Efectivamente, las mujeres son naturalmente propensas a cambiar de expresión, sin importar la edad. Carl, impotente, jaló a Sofía para buscar a Shane. Justo entonces, Lori salió de la tienda y vio a Carl, frunciendo el ceño mientras le preguntaba. Carl, ¿a dónde vas? ¿No te dije que no corrieras? Carl explicó con impotencia. Solo voy a encontrar a Shane. No abandonaré el campamento. ¿Por qué estás buscando a Shane? Secreto. Carl no quería perder más tiempo con Lori, así que rápidamente jaló a Sofía y corrió hacia Shane, que estaba junto a la pila de cuerpos de los Walker. El ceño fruncido de Lori se profundizó, pero al ver a Shane allí, se relajó y regresó a la tienda para continuar empacando. Así es, Shane ya le había dicho a Lori que se irían mañana. Tras presenciar el ataque de los Walkers al campamento, Lori, naturalmente, no puso objeciones. Junto a la pila de cuerpos de Walker no solo estaban Shane, sino también Merle, Daryl, Glenn y T-Dog. Discutían cómo lidiar con los cuerpos. Merle dijo con indiferencia. ¿Para qué molestarse con estas cosas? ¿Enterrarlas hará que crezcan verduras? Glenn argumentó. Todos fueron seres humanos en vida. Deberíamos dejarlos descansar en paz. Ah. Merle escupió una espesa flema sobre un cuerpo y le dijo con desdén a Glenn. Chico coreano, ¿sabes cuántos cuerpos hay? ¿Cavando fosas? Para ti es fácil decirlo. ¿Por qué no los cavas tú? Glenn también sabía que cavar fosas no era muy realista, así que solo pudo decir. Entonces al menos deberíamos quemarlas.
De lo contrario, dejar tantos cadáveres podría causar una plaga. Daryl asintió. Glenn tiene razón. Si no nos ocupamos de tantos cadáveres, ya no podremos quedarnos en nuestro campamento. Merle gritó con tristeza. Hermano, eres realmente estúpido. Has estado cazando durante tanto tiempo, ¿y crees que estos cuerpos son fáciles de quemar? ¿Acaso esas ramas húmedas del bosque podrían encenderlos? ¿O usarás la ropa que llevas puesta para encenderlos? Podemos usar gasolina, dijo Glenn. Daryl también se quedó en silencio. Merle se burló. Chico coreano, ¿sabes lo valiosa que es la gasolina ahora? ¿Usar gasolina para quemar estos malditos cuerpos de Walker? ¿Tan extravagante? ¿Acaso los coreanos se limpiaban el trasero con billetes de $1000 antes del desastre? Glenn dejó de hablar. En ese momento, Carl también se acercó con Sofía. Shane vio a Carl y asintió. ¿Qué haces aquí? Hay cadáveres por todas partes. Carl examinó con curiosidad los cuerpos en el suelo, mientras Sofía se escondía detrás de Carl. Carl le había preguntado a Sofía si quería esperarlo en el lugar cuando se acercara, pero Sofía insistió en seguirlo, por lo que Carl no tuvo otra opción. Carl dijo. Shane, ¿estás discutiendo cómo lidiar con estos cuerpos? Shane asintió. Estos cuerpos son realmente difíciles de manejar. Carl miró a las pocas personas que tenía frente a él, todos miembros del grupo principal, así que no tuvo reparos y dijo directamente. Shane, no tenemos que preocuparnos por estos cuerpos. Nos vamos mañana, ¿no? Shane aún no había hablado cuando T-Dog no pudo evitar preguntar. ¿Qué significa irse mañana? La expresión de Glenn era bastante tranquila, por lo que parecía que Shane ya se lo había dicho. Carl miró a T-Dog y dijo. Literalmente, me voy de aquí. Ya no es seguro. Claro que puedes venir con nosotros. Te recibiremos con los brazos abiertos. Después de hablar, Carl volvió a mirar a los hermanos Merle y Daryl. ¿Qué han decidido ustedes dos? ¿Vienen con nosotros? Claro. Rió Merle. Sabía que tenías mi estilo en aquel entonces. ¿Ves? ¿Acaso no son nuestras ideas las mismas? 11 Jim cavando. Capítulo 11 Jim el excavador. Carl no esperaba que Merle aceptara tan fácilmente, pero, por supuesto, esto era algo bueno. Esos dos hermanos estaban entre los mejores luchadores. Carl, de buen humor, dijo. Hablaremos de eso más tarde, aún tenemos tiempo. Casi olvido lo principal. Vine a preguntarte, ¿quién está cavando un pozo detrás del campamento? Shane preguntó confundido. ¿Cavando un hoyo? ¿Quién está cavando un hoyo? Mira, dijo Carl, señalando hacia la parte trasera del campamento. Glenn preguntó, desconcertado. ¿Jim? ¿Por qué sigue cavando una fosa? ¿No enterramos ya a Sam y sus cuerpos? Carl se alarmó al instante. Era Jim. La línea temporal estaba desfasada. Rick ni siquiera había regresado, así que ¿por qué Jim estaba cavando un hoyo en ese momento? Shane frunció el ceño levemente y les dijo a todos. Vamos a echar un vistazo. Carl, naturalmente, siguió a Shane. Shane lo miró significativamente, pero no dijo nada. Carl le dijo a Shane en voz baja, con un tono un poco pesado. Shane, quizás tengamos que irnos antes. ¿Por qué? Salir mañana ya es una prisa. Si salimos antes, no tendremos tiempo de preparar muchas cosas, dijo Shane. Porque es muy peligroso aquí, Shane. ¿Cuántas balas te quedan? 13 balazos de pistola y 12 cartuchos de escopeta. Esta cantidad superó las expectativas de Carl. Sí, unos días después en la serie, a Shane solo le quedaban 6 balas, ¿habría constantes ataques de Walker durante esos días? Carl continuó preguntando. ¿Y los demás? ¿Los contaste? ¿Cuántas armas y balas hay en total? Shane negó con la cabeza. Esa pregunta es un poco delicada. No puedo preguntar directamente. Pero debe haber unas 10 armas largas y cortas juntas. En cuanto a las balas, aparte de Megle, probablemente no queden muchas. Es hora de preguntar, Carl no dijo más y el grupo llegó rápidamente detrás del campamento. Jim ya estaba empapado en sudor, su rostro enrojecido de forma antinatural, pero seguía cavando frenéticamente, como si no sintiera fatiga. Shane frunció el ceño y preguntó. Jim, ¿qué te pasa? Jim no respondió y continuó cavando salvajemente. Glenn preguntó preocupado. Jim, ¿estás bien? Todavía no hay respuesta, como si Jim estuviera completamente perdido en su propio mundo, solo cavando frenéticamente. Oye, dijo Merle con arrogancia, Curly, el abuelo Merle te pregunta qué te pasa. ¿No necesitas cavar tantas fosas para ti, o prefieres enterrar a toda tu familia junta?
Fiel al carácter de Merle, el cuerpo de Jim se puso rígido al instante, luego comenzó a temblar, pero pronto reanudó la excavación, e incluso mientras su cuerpo temblaba, siguió cavando. ¿Qué debemos hacer? Le preguntó Glenn a Shane preocupado. Shane frunció el ceño profundamente y no dijo nada. En ese momento, Carl dijo: Shane, sujétalo. Haz que se calme. Glenn, regresa y diles a todos que se preparen para la evacuación. Salvo armas de fuego, municiones, comida, medicinas y gasolina, pueden dejar todo lo demás. Que se den prisa. ¿Eh? Glenn parecía desconcertado. ¿Por qué? Carl dijo ansiosamente. No hay tiempo para explicaciones, simplemente vete. Date prisa. Carl acababa de aprovechar su conversación para contar los hoyos que Jim había cavado. Ya había cavado 7 y ahora estaba cavando el 8º. Y en el programa, el número de muertes fue exactamente el mismo que el de pozos que cavó Jim, lo que significaba que el próximo ataque de Walker resultaría en al menos 8 muertes. Actualmente, el número total de personas en el campamento era inferior a 20. Si 8 o más murieran de nuevo, algunos de los personajes principales podrían incluso morir directamente. Aunque no sabía por qué Jim estaba cavando pozos en ese momento, y no era seguro que la profecía de Jim se hiciera realidad, Carl no quería correr un riesgo demasiado grande. Aunque tenía inmunidad al virus, si un caminante lo mordía en el cuello, igualmente estaría muerto. La inmunidad al virus no era invencibilidad. Shane, Glenn no regresó inmediatamente al campamento como Carl le ordenó, sino que miró a Shane con una expresión preocupada y confundida. Esta era la mayor desventaja de Carl con esta identidad. De niño, ¿qué palabras se podía esperar que la gente escuchara? Carl creía que si Shane lo hubiera dicho, Glenn habría obedecido, aunque estuviera confundido. Shane también reflexionó por un momento, sin moverse inmediatamente para contener a Jim. Estaba pensando. Pero alguien intervino. Fue Merle. Su personalidad le permitía no tener muchos reparos, siempre que le resultara interesante. Merle se abalanzó hacia adelante en 2 pasos, arrebatando la pala de la mano de Jim con la velocidad del rayo, luego le dio un fuerte puñetazo en la mejilla derecha. El puñetazo de Merle fue implacable. Jim cayó directamente al suelo. Merle lo siguió en 2 pasos, volteándolo boca abajo. Luego se sentó sobre Jim, le agarró las manos y las cruzó tras la espalda. Todo sucedió tan rápido que Jim intentó forcejear, pero no pudo hacer fuerza en esa posición. Merle ajustó su postura, usando su rodilla y una mano para sujetar las manos de Jim, luego usó su otra mano para acariciar la cabeza de Jim. Oye, amigo, creo que será mejor que no te muevas, o el puño de hierro del abuelo Merle no mostrará piedad. Entonces Merle se volvió hacia Daryl y le dijo: Hermanito, ve a buscar la cuerda que preparamos para atrapar jabalíes. Este tipo es prácticamente como un jabalí de 100 libras. Glenn dijo: Merle, ¿qué estás haciendo? Déjalo ir. Merle rió con indiferencia. Chico coreano, ¿tienes algún problema con la vista? ¿Ves lo que hago? Claro, estoy siguiendo las órdenes del pequeño Carl y lo contengo. Carl, que estaba cerca, casi se echó a reír. Tenía que admitir que ese cabrón de Merle le estaba empezando a caer cada vez mejor. Tú. Pero no puedes tratarlo así. Dijo Glenn. Oye, chico coreano, ¿crees que el abuelo Merle siempre es tan amable? Tú, incluso Glenn, que normalmente tenía buen carácter, se enojó con Merle. En ese momento, Shane dijo de repente: Glenn, ve al campamento y notifica a todos que hagan lo que dice Carl.